Primer Gran Chelem para Óscar Piastri, pole, vuelta rápida y liderazgo del Gran Premio desde la primera hasta la última vuelta. Porque el McLaren es tan superior, los dos coches, los dos pilotos, que normalmente los dos no fallan. Y sí es verdad que Norris hizo un fin de semana extraordinario y en carrera está haciendo una carrera extraordinaria. Y después de la pasada que le pegó Max en la salida, él devolverle por el exterior a Max. Es que esa curva por fuera no se puede hacer. No, pero es que ves además el polvo que levantó y tal. O sea, claramente por ahí no había pasado ni un coche durante el fin de semana. Fernando acabó octavo en la carrera, pero pésima estrategia de nuevo de Aston Martin, porque, claro, ¿cómo se entiende que hubo carreras aburridas? Hablábamos de Ferrari y Ferrari está lejos de ser un equipo con posibilidades de ganar un gran premio o de luchar por un título. Yo creo que puede haber un invitado especial al Campeonato del Mundo y es Max Verstappen. Y te digo por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el verano? Bienvenidos a Dura la Vita. Os saludamos como siempre desde Chelsea 1979, aquí en el paraíso, en la tierra, después de las vacaciones. Esperamos que os hayan sentado fantásticamente bien, al menos tanto como a nosotros. Aquí nos encontramos dispuestos a analizar lo que significa el arranque de la segunda mitad del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de este 2025. Un certamen que, tras lo vivido este fin de semana en el circuito de Zandvoort, qué bonita es esta pista, lo cierto es que el campeonato se ha revitalizado en cuanto a la lucha entre los dos pilotos del equipo McLaren. McLaren decide las papaya rules, pero McLaren decide cómo funciona el campeonato, porque hemos estado a punto de ver un nuevo doblete para los de Woking que finalmente el infortunio impidió, pero no privó a Óscar Piastri de una brillantísima victoria, la séptima de la temporada para el piloto australiano. Y aquí estamos, como siempre, con nuestros maravillosos tertulianos dispuestos a analizar la actualidad de la Fórmula 1. Andy Soucek, ¿cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Todo bien, aquí feliz de estar con vosotros una vez más. Y a punto de volverte para Austin, ¿no? Recordemos que Andy es vicepresidente de gestión deportiva de COTA, del Circuito de las Américas, y en breve tenéis carrera del WEC. Exacto, Campeonato del Mundo de Resistencia, que viene en la semana que viene, así que nada, pasado mañana toca hacer las maletas, irse para allá, una temporadita larga. Sí. Y la verdad es que muy bien, tenemos el WEC, Moto América, que es como las Superbikes o la MotoGP americana. El AMA. Y la verdad es que son dos carreras que siempre apetecen mucho y con ganas de ver a mi equipo y de estar allí. Oye, acabas de llegar de Silverstone, has participado en un evento muy interesante con un coche, qué bonito. ¡Buah! ¡Qué pasada! Qué disfrute me pegué. Cuéntanos. Pues mira, me invitaron a correr al Silverstone Festival, que la verdad es que si no habéis estado os lo recomiendo porque es una maravilla. Vosotros que entendéis de coches y que os gustan los coches, mira, había una exposición de todos los campeones del mundo de Fórmula 1. De todos los coches. ¿De todos? De todos los coches. La primera vez en la historia que se reúnen todos los coches y se ponen en una carpa, como bien hacen los ingleses, todo súper bien presentado y tal. Luego te enseño fotos, una maravilla. Y nada, el campeonato Masters Historique, que el dueño pues es amigo mío, Fred Fatian, me invitó a correr con un Lancia LC2. Un grupo C del año 86, coche que no ganó ninguna carrera, pero hizo segundo en la clasificación en las 24 horas de Le Mans. Lo llevó Pescarolo, lo llevó Nannini, lo llevó Bob Wollek. Y hombre, subirte a un aparato así siempre impone, pero nos pasa siempre que el piloto al principio está como un poco nervioso cuando no has probado el coche. Te haces el asiento, el volante estaba como desplazado hacia la izquierda, no estaba centrado con la posición de conducción, con lo cual las manos las llevas aquí. ¿En serio? Sí. Y entonces, claro, te subes al principio y dices, ostras, yo no sé si voy a saber llevar esto. Y entonces le pedí a los mecánicos, oye, ¿os importaría hacer un asiento ni que sea? Porque es que no puedo conducir tal y como estoy sentado. Bueno, total, que al final salí a pista y a la quinta vuelta me encontraba en casa, hice segundo en la quali, que luego me promocionaron a primero porque el primero lo descalificaron. Y nada, salí muy bien. Me pasó luego el otro porque era un coche 8 años más moderno que el mío. Y tuve la suerte que el segundo piloto de ese coche pues era un poco más lento, era un gentleman y lo cogí, lo gané y nada. Y al final gané la carrera. Pero bueno, me lo pasé como un enano, que era la intención. Oye, difícil de manejar este coche mucho, ¿no? No te diría tan difícil. O sea, no,
cuando me he subido a Fórmula 1, además corrí en Zandvoort, como sabes, con un coche de James Hunt, 50 años después de su primera victoria en ese mismo circuito. Así que tengo la memoria muy fresca del circuito de Zandvoort. Me parecen coches, no te diría complicados de conducir, pero es como todo. Al final, cuando vas al límite y tal, joder, el coche se mueve, y cuando se mueve, recuperar un coche, por ejemplo, como el Grupo C, que es más pesado y tal, es mucho más complicado, pero tracciona muy bien. Es un coche en curvas rápidas espectacular. Poco más tosco en curva lenta, quizás un poco más lento de girar, pero joder, vas a toda leche, ¿eh? O sea, en las curvas rápidas de Silverstone. Manual, ¿no? Sí, un Hewland de toda la vida, primera izquierda hacia atrás, y la verdad es que todo el cambio me fue muy bien, pero es verdad que en apoyo, por ejemplo, para pasar a tercera, pasar de cuarta a tercera en la entrada a la recta, y ahí de vez en cuando como que rascaba y yo pensaba, joder, el público me esté viendo, de pensar, menudo paquete. Vaya torre. Pero aparte de eso, un par de vueltas, el resto no fallé ni un cambio, y el coche está en una pieza que al final son coches de mucho dinero y mucho valor, y tienes una gran responsabilidad. Víctor Seara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, gracias por la invitación y bueno, encantado de volver a estar aquí en Dura la Vita para hablar de lo que pasó en este último Gran Premio de Holanda, que pasó bastante cosas. Oye, me llamó la atención en la parrilla, yo es que eso, las monarquías no lo controlo mucho, pero me llamó la atención una entrevista que le hicieron en DAZN a la reina de Holanda, y es argentina, yo no lo sabía. ¿Eh? Sí, Y muy elegante la señora, además. Sí. Simpática. Y simpática, muy simpática. La verdad que sí, y sí, le hicieron una entrevista, creo que más de una le hicieron, pero bueno, sacó a relucir su origen, ¿no? También le preguntaron por ello. Claro, está bien. Oye, Grupo C, qué gran categoría, qué bueno. Yo soy muy fan de los Hypercar, por supuesto, pero aquellos Grupo C, oye, me ponían muy a tono, ¿eh? La época de Schumacher con el Mercedes, de Karl Wendlinger, de gente, Heinz Harald Frentzen, corriendo con aquel Mercedes Junior Team, que luego les llevó... ¿eh? ¡Qué voló! Qué voló, es verdad. Les llevó a la Fórmula 1 y me acuerdo ahora, y es justo recordarlo porque a veces la memoria es muy corta y somos muy injustos. Campeón mundial de Grupo C, Fermín Vélez. ¿Te acuerdas? Qué gran piloto. Mira, estoy curado con que me llamen nostálgico. O sea que me da lo mismo. Pero te digo, yo considero que los coches, tanto de Fórmula 1 como los Grupos C, como los coches de endurance de aquella época, entre los años 89, 90 y 91, se hicieron los coches más bonitos y que mejor sonaban en la historia. Por eso, que me llamen nostálgico, pero es así, no lo dudo. Y esos estaban dentro de eso. Fermín Vélez, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te has sentado bien el verano, con ganas de volver y de volver a ver la Fórmula 1 y sobre todo empezar con el circuito de Zandvoort, que es la hostia. La bomba. La hostia. ¿Cómo me gustó? Precioso, con los peraltes, con lo estrecho, con si te equivocas... Que se lo digan a Hamilton. Si te equivocas, la cagas, y la cagas de verdad. O sea, tremendo. Ha sido una carrera divertida. Han pasado muchísimas cosas y encantado volver a estar aquí. Diseñado por el mismo autor de circuitos tan legendarios como Suzuka y como el maravilloso circuito de Jarama. Vamos a reivindicar de una vez el circuito de Jarama porque es precioso el trazado del circuito de Jarama. Tú has corrido allí un montón de veces, Andy. Circuito de casa. Y es de los de pasártelo bien. Oye, ¿tú trabajaste con Fermín? Sí, el equipo nacional español. El equipo nacional español. Sí, cuando corrió en Fórmula 3 con él y Jordi Catón. Equipo nacional Qué español. Qué gran piloto era Fermín. Sí, Jordi era más rápido que Fermín. Fermín después cogió la rama de coches, dijéramos, de prototipos y ese tipo de cosas, y la carrera de Jordi se terminó allí, ¿no? Pero los dos tenían un tremendo potencial. Y Fermín lo siguió demostrando por muchísimos años más, ¿no? Pero Jordi, me acuerdo que en Donington, carrera del europeo, más de 70 coches, habían dos mangas, hizo primero en su manga y el primero de la otra manga era el señor Alain Prost. Wow. Y detrás había Nigel Mansell, Dave Needell, bueno, habían todos los grandes estaban detrás. Y Prost lo echó en la final, a la primera curva, bajando en Donington a la derecha, le pegó un empujón y Jordi se fue. Pero bueno, era
Iban rápidos. Al final, el segundo año, el primer año fue bastante desastroso, al punto de que ni nos clasificamos en Mónaco porque se durmieron. Tiene narices esto, ¿eh? ¿Cómo? ¿Se quedaron sobetas? Se quedaron dormidos. Jo, este es un sueño que he tenido muchas veces yo. ¿De que te quedabas dormido? Pero tantas veces. Se quedaron dormidos en Mónaco. Y que no llegaba la carrera. Y no llegaron a la clasificación. O sea, brutal. Pues esto yo lo he soñado y te juro que me he despertado sudando para pensando, matarlos. Ostras, que de verdad que Para me tengo matarlos. que ir y no llego. Y claro, era Después como de que todo el quería equipo. hacer la maleta. Espera. No. No, digo que esto que le pasó, que parece como de coña o de broma, a mí me ha pasado que lo he soñado, Joan, muchas veces antes de una carrera y me he despertado como con taquicardia diciendo, ostras, que no llego. Y luego, claro, al final te despiertas en la cama del hotel, miras la hora, a lo mejor son las 5 de la mañana y dices, bueno, todavía me quedan unas horas para dormir. Pero es una sensación de decir, ostras, no sé cómo se ha soñado alguna vez que te persiguen y no puedes correr más. No sé si te pasa, pero a mí me pasaba que intentaba hacer la maleta, iba como a cámara lenta, un horror. A este le pasó. Yo conozco un piloto que en los años 90 llegué al paddock con tiempo con tiempo, pero yo no tenía que correr. Y el jefe del equipo, el dueño del equipo, no sé si nombrarlo o no, pero él me dice, ¿dónde está el piloto? No digo el nombre, pero bueno. Un piloto dormilón. Bueno, igual ya transcrito. Bueno, argentino. Valentino Rossi Machacane. No. Valentino Rossi tiene ese problema. Y una vez me dijo, digo, oye, pero el Dakar no te gustaría hacerlo. Y dice, ¿qué dices? Levantarme a las 4 de la mañana para hacer las etapas. Esto me lo dijo Valentino en una entrevista. Oye, Joan, preséntanos con todo el cariño del cual eres capaz a este señor que tienes delante hoy. ¿Qué hacemos hoy día? No, Yo solo decir, tranquilo, esté tranquilo, ten paciencia, quedan muchísimas carreras y al final serás feliz. Paciencia no es una de mis virtudes, pero yo este programa voy a hablar de tu peluquero, no de Oscar, ¿no? Oscar. Sí. ¿Es el mismo peluquero al que suele ir un amigo nuestro, un peluquero que está en prácticas? Sí. ¿no? Contigo aprendo, se llama la peluquería. Contigo aprendo. Bueno, oye, antes de entrar en materia, quiero daros un consejo, porque ya sabéis que redes sociales hay muchas, ¿no? Pero hay una especialmente interesante. Binfree. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brimpy. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brimpy ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más. Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brimpy. Vive el momento. Bueno, querido Eduardo Costaval, ¿qué tal el verano para ti? ¿Bien? Aquí. Estoy en plena construcción, así que no me he movido de... Tuve solamente 4 días en Pebble Beach. ¿Fuiste donde un coche español construido en Francia? ¿Construido en Francia? Sí, bueno, está construido en Francia. Sí. No he visto nada más espectacular en mi vida. ¿No? Con un chasis, atención, de caoba. No, y cocodrilo adentro, lagarto, como se llame. Sí. Una cosa que no he visto nada igual. Todo de madera lleno de chapas de bronce para poder... Un avión con 85.000 remaches de bronce para unir las placas de
tulipa, que es como se denominan técnicamente, las placas de caoba que constituían este hispano-suiza torpedo, que ganó el concurso de elegancia, un coche que sus propietarios compraron por $10 millones y que al día siguiente del concurso de elegancia de Pebble Beach, un certamen que empezó en el año 1957 en un campo de golf que se hizo famoso porque Bing Crosby, el famoso actor de Hollywood, ahí puso en marcha el Torneo de las Estrellas. Y en paralelo a este Torneo de las Estrellas, bueno, antes de hecho, se puso en marcha este concurso internacional de elegancia, que es el referente mundial para coches históricos, que tienen que ser fabricados antes de 1940, que tienen que estar valorados en un mínimo de $1 millón, que no pueden tener ninguna pieza, ningún recambio que no sea original, es decir, es algo atómico. Esta era la tercera vez que Hispano-Suiza ganaba este certamen de elegancia, el concurso de elegancia. Lo hacía con este coche que fue una iniciativa de un piloto que se llamaba Dubonnet, francés, que era de la familia propietaria del famoso aperitivo Dubonnet, que tanto gusta a los franceses. Bueno, pues al día siguiente de ganar este premio, ese coche duplicó su valor. De $10 millones pasó a cotizar 20. ¿Y qué más te sorprendió de Pebble Beach? No, lo que más me sorprendió, pues yo no soy muy de autos preguerra o autos muy, muy antiguos, pero sí me sorprendió el nivel de restauraciones y de estado de los autos que se exhiben. Porque uno aquí en Europa va más a Goodwood, sí, al Salón de París, que ha sido clásico, pero los americanos en ese sentido sobrepasan todo lo imaginable. Hay artistas reales, sí, en América, pero reales, en esto de autos de infinitamente restauración. Yo mejor. en McLaren tenía gente que habían trabajado haciendo cosas y muchas de estas cosas se tienen que hacer manualmente, ¿no? Sí, entonces claro. tienen unas manos para doblar el tubo, para la chapa, para jugar, para soldar, eran brutales. Dos mexicanos, me acuerdo, que eran dos hermanos pequeñitos que estaban en McLaren, en el Fabrication Shop, que tenían unas manos de oro, y habían estado haciendo toda su vida este tipo de trabajos. Sí. ¿Sabes qué pesa el chasis de este Hispano-Suiza? Caoba, 82 kilos. 82 kilos. Además, claro, es muy curioso porque luego el depósito de carburante tiene capacidad para 300 litros. Explicación, bueno, pues Dubonnet con este coche hizo la Targa Fiorio, entre otras carreras, y el premio Fiorio, que no es exactamente lo mismo, con magníficos resultados. Y ahí pues claro, el tiempo que pudieras ahorrar en repostajes, pues era algo importante. 300 litros de combustible para un chasis de madera, qué miedo, qué miedo. Un auto uno de uno. Uno de uno. No, uno de uno. Hicieron tres. ¿Hicieron tres? Hicieron tres en los talleres de... Es que me fascinó tanto la historia. Que te has leído todo. Había entendido que era solamente uno. Sí, me lo he leído todo porque me pareció... Ahora entiendo por qué están cerrados el fin de semana. Lo que quiere decir es que de los tres hicieron oro. Sí. No, bueno, ya. No, solo se conserva este. Sí, fabricaron tres en la filial de Hispano-Suiza en Francia. Y ahí estuvo el famoso ingeniero Marc Birgit, que fue el precursor junto con la familia Mateu y Mateu Sucre actualmente del nacimiento de Hispano-Suiza, ¿no? Marca legendaria que, como Pegaso, pues que valoran más fuera de España que en España, pese a la leyenda. Bueno, volvamos al presente, venga. Aunque la historia... Al peluquero, dices tú. Aunque sea duro. al peluquero. Las historias que habéis contado son chulísimas y ante todo somos petrolheads, sí, pero somos personas. Y detrás de las personas hay historias. Y nos gusta mucho saber lo que ha hecho Andy en Silverstone, el punto de vista de alguien con tanto conocimiento de la historia del motorsport como es Víctor, para que nos valore Sport C, la categoría Sport C, lo que nos pueda contar Joan de aquella época y que un tío con tanta historia y experiencia como Joan se impacte con un circuito que lamentablemente termina este año como Zandvoort, pues dice mucho. Y que Eduardo tengamos el lujo de saber qué sucedió en Pebble Beach de primera mano con alguien que ha estado allí, pues que ha estado allí recientemente,
Pues ya me perdonaréis la inmodestia, pero esto no lo encuentras en todos los podcasts. Podcasts hay muchos. Y mucha gente que habla de Fórmula 1. Pero la diferencia está entre tocar de oído o tocar en el Albert Hall con la partitura delante. Y lo que tenemos aquí son maestros de la interpretación musical, en este caso de la interpretación musical de un motor de combustión. Gran Premio de los Países Bajos, Gran Premio número 500 para Pirelli, desde que está en la Fórmula 1, y además un Gran Premio donde pasaron muchísimas cosas, donde, sí, es cierto, Piastri ganó con una autoridad, ya lo siento, contundente. No, muy bien, muy bien. Lo hizo fenomenal, todo el fin de semana, fue de menos a más, evidentemente. Pero es que pasaron tantas cosas, fue un regalo para los sentidos, empezando desde la misma salida. Primer Gran Chelem para Oscar Piastri, pole, vuelta rápida y liderazgo del Gran Premio desde la primera hasta la última vuelta. Novena victoria del australiano en su palmarés, con la que iguala las 9 que marcó en su momento su compatriota y manager Mark Webber, iguala también las 9 que tiene su compañero en el equipo Lando Norris, que, como sabéis, esta vez tuvo que abandonar. Fue un abandono muy cruel, no merecía Lando para nada ese infortunio, cuando tan solo faltaban 6 vueltas. Y muy raro. Y muy raro, muy raro. Ese es motor... No, acabo de saber. ¿Sí? ¿No es motor? No, una manguera de aceite. Fuga en el cambio. Sí. Qué putada, ¿no? Una manguera de aceite, Qué lamentablemente, putada. que se cortó. Pues bueno, mejor por una parte, porque quiere decir que el motor sigue siendo un motor Fiable. muy fiable, y error, una cagada enorme por parte del equipo McLaren, que normalmente en lo que llevamos de 2 años no hacen cagadas. Entendamos que ha sido falla material más. También que puede No, ser una mala instalación. material no falla. ¿No? No, debería rozar algún sitio, vibraciones. Vibraciones, ¿no? A lo mejor. Bueno, con son los pianos, vibraciones, sí. pero Sí. Hay que preverlo. hay que preverlo, hay que buscar la forma de cómo atenuar las vibraciones, a veces con un poco de espuma, con una serie de cosas. Siempre hay este tipo de cosas, ¿no? Y si pasa en un coche y no pasa en el otro, quiere decir que algo no iba del todo bien en aquel coche. Esta ha sido la victoria número 201 para los de Woking y la quinta que consiguen en Zandvoort. Mira, que se termine Zandvoort, Andy, a mí me pone de mala leche, porque es que ayer veía la carrera y decía, hostia, qué bien realizada está esta carrera, porque a veces no tenemos la sensación de los desniveles. O sea, las transmisiones televisivas que funcionan muy bien, normalmente no sabemos trasladar al lenguaje visual, por ejemplo, la salida de Cota, ¿no? que es tan bestia el desnivel. Pero ayer, al ser un circuito plano pero con curvas peraltadas, se veía muchísimo, ¿no? Y decías, qué difícil que es este oficio. Sí, es un circuito que yo no conocía. Mira que he corrido en casi todos los circuitos europeos hasta el año pasado. Y cuando salí por primera ¿Tú vez... no corriste allí en World Series? No. Corríamos en Zolder... O sea, Sí, corríamos es verdad, en otros circuitos. Nunca llegamos a correr ahí. Y Sí, es desde verdad. que lo han reasfaltado y lo han rehecho y tal, que la verdad es que lo han dejado increíble. Pero lo que más me sorprendió fue ver la envergadura del circuito. O sea, es un circuito pequeño. Pequeño. El paddock es enano. Y cómo pueden meter todos los trailers con todos los motorhomes de la Fórmula 1. Y luego, yo corrí hace, no sé, 3 o 4 meses y tú lo ves hoy con las gradas que montan, la grada principal de meta, ¿no? Que es como un prolongado de la grada que ya tienen permanente. La grada de final de recta que está como en el interior, que se veía como el VIP con el... Todo eso no estaba hace 3 meses. Y estaba petado, además. Y claro, porque es un circuito que además la gente viene en bicicleta, no Estás está prohibido ir en estás coche. el mar, estás en el mar, o sea, es como ir a... Te vas a bañar. No, Es bueno, el Gran a 20 Premio metros. y te Es que es bañas. cruzar Antes una lo hacíais, calle. ¿no? Ibais a la playa, ¿no? Cuando ibas a Zandvoort. En Fórmula 3, ¿eh? La última vez que estuvimos fue en Fórmula 3. En las World Series nunca fuimos. Te hablo de los 80, ¿eh? En aquellos tiempos. Y sí, está claro que ibas a la playa. Si tenías el día, ¿eh? Porque Claro, allí claro. el viento sopla, ¿eh? Sí, Sopla, total. y sopla Pero hay fuerte. unos el agua está fría. Y el agua está Cuidado. fría. Pero hay unos chiringuitos muy chulos, está muy bien montado. Es un destino que yo te iba a decir recomendaría, ya para Fórmula 1 lo van a tener complicado, pero es verdad que es una pena que se termine. Porque es uno de esos circuitos que dices, joder, qué maravilla. La gente va Y en la bicicleta, historia. La historia que tiene, ¿no? Esto es como importante. piloto es espectacular correr en un circuito así. Es que va muy rápido, ¿eh? El Fórmula 1. rápido. Tú lo veías por la tele. pasa decías, por curva, "Madre era- de Dios". ¿Sabes cuánto se ve que es rápido cuando chocan?
Claro. Cuando el bofetón de Hamilton. ¿no? Sí, Sí, el eso que bofetón- eso es en la o- 3 tal, que es una curva que no es de las más rápidas, pero cuando empiezas a bajar y haces las dos de derechas, madre mía. Y o cuando choca Leclerc con Antonelli, Ay, con ah, Antonelli. yo solté un berrido. ¿eh? Yo también. Yo creí, digo, hostia, digo, se ha atizado fuerte. Sí, sí. Se ha atizado fuerte. Jim Clark, que era el rey de Zandvoort, ¿verdad? A Víctor. Sí. Clark ganaba con frecuencia allí. Y no solamente, claro, no solamente la epopeya o las epopeyas de Jim Clark en ese circuito, sino que también se corrió en la década del 50, ¿no? Con Fangio de protagonista incluso. Es un circuito que tiene tanta historia, pero que justamente hablando de lo que comentabais, de que parece que se queda pequeño, ¿no? No entiendo cómo no lo hicieron igual, tal cual, pero un poquito más grande. Claro, fue pensado, como decía, ¿no? para hablar de esto que me preguntabas, hecho y pensado en el comienzo de la Fórmula 1. En aquellos momentos no se lo que pensaba. decíamos, de esa fíjate el manera. Jarama, que tiene un trazado Claro, maravilloso, claro. pero difícilmente podrá coger Fórmula Es como 1. pensar, exacto, es como pensar el Suzuka. Jarama en grande, ¿no? En grande. Lo mismo, pero en grande. Ajá. Sería ya... Es cierto. es Bueno, cierto. lo penoso en este caso es que sea su último año por una cuestión comercial, ¿no? Sí. Esto es lo penoso, no por una cuestión de que el circuito no sea capaz o no sea atractivo, o no sea precioso, no O que el tenga promotor no lo historia, haga bien. o que el promotor no haga bien, etcétera, o que las carreras no sean divertidas, ¿no? Básicamente es una cuestión pura y Puramente dura comercial. económica, ¿no? Sí, pero de que no hay- están dispuestos a pagarlo, pagan Exacto, los moros. exacto. O Mira, sea, a mí me sabe mal que termine Zandvoort. Esta es una opinión muy personal y, por supuesto, puede no tener ningún valor, ¿no? Pero, ¿por qué termina Zandvoort? Tú lo has dicho, Joan, y lo has dicho perfectamente. Por una cuestión comercial. Porque el gobierno holandés, en este caso, no quiere invertir más, pese a tener un fenómeno como Max Verstappen, que ayer hizo vibrar muchísimo a toda la tribuna, lógicamente. Pero es que yo aplaudo esta decisión, porque entiendo que el dinero público no tiene que ser para la competición, el dinero público. El dinero público tiene que ser para otras cosas. Y las carreras, los grandes premios, se tienen que salvar con la iniciativa privada. Está muy bien, Bueno, pero- está muy bien, pero al final un gran premio repercute en la ciudad. Sí, es lo que te iba a decir, O sea, al Yo final creo que ahí lo que es el impacto importante económico- de un gran premio es que el balance del impacto con el coste, el impacto sea mayor que el coste. Y Totalmente de en acuerdo. todos los grandes premios, normalmente, esto sucede. O sea que el hecho de que sea dinero público o sea dinero privado, a mí me da absolutamente igual. Lo importante es que el impacto que tenga el Gran Premio en aquella ciudad, en aquella zona, en cuanto a hoteles, en cuanto a restaurantes, en cuanto a tiendas, en cuanto a toda una serie. En cuanto a que lo promoción, sabemos, además en del cuanto lugar. Claro. aparte de lo Pone intangible el mapa, que puede claro. ser la promoción de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo que cuenta, ¿no? Ya. Y si eso tiene que venir ayudado por parte pública, me parece correcto porque es una inversión al país. O sea, Lo que que no parece- estoy en desacuerdo que lo Ya. público vaya allí. Lo que parece raro y que llama la atención es que con el éxito que han tenido desde la irrupción del nuevo, ¿no? El nuevo Zandvoort con Verstappen campeón del mundo y todo. Teniendo un todo campeón ese del mundo. movimiento, claro. Cinco participaciones de Y uno de los Verstappen sponsors en- principales de la Sí. Fórmula 1 implicados con ellos de forma directa, parece raro, ¿no? Suena raro que algo muy mal se tiene que haber hecho o los números que han sacado, que creo que también va por ahí, los números que han sacado no son los números que ellos pensaban en algunos términos, ¿no? 5 participaciones de Verstappen en su casa, 3 victorias y 2 segundos puestos el de ayer. Oye, Eduardo, llegábamos a Zandvoort con Piastri y Norris separados por tan solo 9 puntos. Tú me querías angustiar más todavía. Un poquito solo, va. Hoy te toca un poco. Segundo rosco de la temporada para Lando, gatillazo total, porque de los 9 puntos de diferencia se ha pasado a 34. Faltan 9 carreras. Esto es un mazazo para el campeonato y sobre todo para las aspiraciones de Lando, que, insisto, no merecía ese final tan cruel. ¿Quieres mi opinión? Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que se hace bastante cuesta arriba pensando que las 9 carreras que quedan son carreras que van a ir más de la mano con McLaren que con el resto.
Entonces, el juego de estrategia de Oscar, obviamente, para ser campeón del mundo va a ser bastante más liviano en lo que queda. Pero son motores y esto de Lando no entiendo, una manguera, y pasa, y le puede pasar a cualquiera. No con esto digo que le pase a Oscar. Ya. Yo debo reconocer que Oscar largó 3 veces ayer, ¿no? Entre los Oscar ganó el Tres. sábado. No, Saliendo en la pole, haciendo la pole. Muy buena. A mí, habiendo hecho la libres 1, libres 2, libres 3, Q1 y Q2, Lando primero, me sorprendió cómo pasó esto de las 12 centésimas de la Q3 y bueno, y ahí está un poco parte de la carrera, porque largando Oscar es un Verstappen, definitivamente se cruzó inmediato, y después logró administrar esa diferencia con genialidad, pero además tuvo que largar 2 veces más, y con autos detrás. Igual lo hizo genial las 2 veces, o sea, tuvo... Y con Max detrás con blandos. Con además. Max detrás con Lando, con cuando hablemos de Max, fuera, no sí, sé qué habría pasado esas 6 últimas vueltas, pero eso es para la historia, cada uno con su imaginación. Si se estaba guardando Lando no, auto o neumáticos para atacar las últimas 4 vueltas, no lo sé. Hubo un momento que estuvieron muy cerca. Muy cerca, y estuvieron después, bueno, es que ahí ya rondando viene el toda esta DRS. parte de la administración de la batería, de la energía, que uno no le entiende tanto y no sé, de repente se quedan un poquito atrás, cargan y vuelven al ataque, porque de repente tú lo ves a 2 segundos, de repente a 1.3, a 1.2, a 1 y volví a 1.6. Pero yo también es un juego del chicle, ¿no? Que hace Bueno, el de delante, que tiene aire limpio, que no le molesta. Pero venían los dos al mismo tiempo girando. Sí, toda la sí. carrera. Sí, Entonces, pero ya hay historia ya. Y 9 carreras puede pasar mucho. Y espero que tener que darle un abrazo de alegría a fin de temporada. A Joan. Qué fair play. Eres un caballero. Hay que ser caballero. Porque además Oscar me cae muy bien, es un extraordinario piloto y me tiene más que sorprendido. O sea, no me imaginé que fuera tan bueno. Lo es y frío. Es extraordinario. Y no comete errores. Yo creo que es más brutales. callado y tímido que frío, ¿eh? Pero no le entran balas por ningún lado. No sabe celebrar, no sabe expresar nada. Creo que... Pero no es frío. Yo he estado con él acá un par de veces y me pareció un chico... Normal. Demasiado normal. Demasiado alejado del glamour de donde está metido. Bueno, esto es bueno, ¿eh? Sí. Yo creo que no está acabado todo. A pesar de que quedan 9 carreras, que queda una menos, la diferencia se hizo ya muy insalvable, supera lo que es un. Pero se hace rápida la diferencia. Le sucede a Oscar, tiene un problema mecánico, no termina y volvemos a estar en la pelota. Claro, todos lo dijo rápidos, el mismo Piastri después de la carrera. Lo primero que pensaba, que es lo que piensan todos los pilotos, es que no me pase a mí lo que le ha pasado al otro. Si le pasó al otro coche, me puede pasar. En una misma carrera no, pero también puede llegar a pasar. Es difícil. Yo creo que puede haber un invitado especial al Campeonato del Mundo y es Max Verstappen. Y te digo por qué. No es tanto un problema mecánico, que al final McLaren lleva una racha muy buena de que los 2 coches terminan entre los 3 primeros en cada carrera y tal. Pero Max ahora mismo no tiene nada que perder. Claro. Y si ves cómo se tira, que ahora hablaremos, pero si ves cómo se tira, no solo aquí, en todas las carreras, con cualquiera de los dos, te das cuenta que este tío, si Piastri de repente en un momento dado tal, no le cierra un poco el hueco, es que a lo mejor el otro dice, es que a mí conmigo no vas a jugar, a mí me da igual, yo no me juego nada. O sea, quiero decir, a lo mejor el invitado especial no es la mecánica de que uno se quede tirado y tal, sino que Max en una de esas, ¿sabes? Por esto es más importante la pole y poder escaparte. Totalmente. Porque pero luego doblas a Lawson. Porque si estás... si estás segundo, sabes que tercero va a estar Max. Yo lo de Max este es fin de brutal. semana... La salida que hizo... No, vamos a empezar ya con la mentalidad de decir, salgo con los blandos. Primero, cuando todo el mundo sale con los medios. A la hora de cambiar, todos se van a los duros, él se mete a los medios. Y después vuelve a meter los blandos. O sea, siempre intentando tener una goma mejor para atacar los de delante, pero todo y así los delantes iban. Porque el McLaren es tan superior, los 2 coches, los 2 pilotos, que normalmente los 2 no fallan. Y sí es verdad que Norris hizo un fin de semana extraordinario y en carrera está haciendo una carrera extraordinaria. Y después de la pasada que le pegó Max en la salida, él devolverle por el exterior a Max...
Esto es de chapó, esto es de el Norris puro, rápido y sin cometer ningún error. O sea, fantástico. Se merecía sin cortarse. un resultado diferente a este. Pero bueno, esas son las carreras y mañana le puede pasar a Oscar, ¿eh? Sí, justamente lo que decía Andy de que ese invitado puede ser Max. Tengamos en cuenta que en la curva 3, en la primera vuelta, podía haber sido el porque invitado, fue Max. pero no solo de uno, ¿eh? A lo mejor Exacto. invitaba a varios. Invitaba a los dos. Varios. Todavía no sé ni cómo lo ¿Cómo controla, claro. ¿eh? ¿Cómo controla el coche? Pero Es muy difícil esto. Sin bajar el pie. Es que esa forma. curva por fuera no se puede hacer. No, pero es que ves además el polvo que levantó y tal. O sea, claramente por ahí no había pasado ni un coche durante el fin de semana. Y de repente pasar por ahí y perder el coche a esa velocidad, aguantarlo por fuera y luego decir, no, es que además no me corto y entro igual de rápido en la 3. Te digo, el corazón ahí se te pone a 180. Tú sabes la frase, ¿no? De este señor que tengo ahí a mis espaldas. Tiene varias. Racing, competing, is in my blood, is part of me. Ayrton Senna. Bueno, pues yo creo que el ADN de Ayrton Senna está en el ADN de Max Verstappen. Hay otra frase que dice que si hay un hueco, claro. hay que tirarse, ¿no? Claro, es cierto. Es Pues cierto. esto es lo Eso que es lo que hizo. hace la diferencia, ¿no? Entre este piloto y el resto. También es verdad que no se está jugando nada. Sí, bueno. O sea, el campeonato básicamente lo ¿Y si tiene se lo jugara, tú crees Yo que creo no que lo haría igual? Yo creo que lo haría igual, Si estuviera luchando por el campeonato, Max es diferente al Max. A Mad de Max. del El Mad Max del principio. principio. Del principio, ¿eh? Ya. Ahora se lo piensa un poquito más. O sea, imagínate que Norris por la exterior solo tenía que haber empujado un poquito y Norris iba. Y le dejó el espacio correcto, o sea, fue hasta Sí, limpio. fue justo, ¿eh? muy justo. Fue justo, pero fue limpio. Le dejó el suficiente espacio para que Norris no se equivocara. ¿eh? O sea, Eduardo ha dicho una cosa muy interesante. Dice, creo que los próximos circuitos van a ir muy en favor de McLaren, probablemente por las tal vez Singapur más todavía. más todavía. Eso Yo está creo, fácil, ¿eh? yo creo que más todavía. No sé si Singapur va a ser así, ¿no? Pero y ayer lo vimos en Zandvoort porque con un coche que evidentemente no está en su mejor momento, Max se permite este pilotaje generoso, espectacular, que agradecimos todos tanto porque anima la llama al espectáculo, pero fijaros que Tsunoda, que también está sufriendo con este coche, sin embargo en esta pista se metió noveno, que no está nada mal también, ¿no? Bueno, pero también hubo una serie de circunstancias Sí, con Sainz y tal. O sea, hubo mucha gente que normalmente suele ser, entre comillas, competencia directa de Tsunoda que le pasaron cosas, ¿no? Yo creo que fue un poco carambola. Pero la realidad, y esto que estás diciendo lo iba a comentar antes cuando hablamos de Max, es que la genialidad de Max no es solamente que se tire, que lo salve, que se recupere y tal. Es que es capaz de mantenerle el ritmo en la medida de lo posible, claro, a los McLaren con un coche que un Tsunoda que con el Racing Bulls hacía quinto no pasa del 15 en parrilla, ¿eh? O sea, es realmente como para hacérselo mirar, pero es que pones a Lawson, pones a Tsunoda, da igual a quien pongas en ese coche. Es muy difícil, es muy difícil vamos de llevar, a si hablamos de esto, yo quisiera puntualizar una cosa muy importante. Primero, que el Red Bull es un coche hecho para Max, pero Max lo ha llevado a un límite que no hay más límite en este coche y por esto no encuentran una salida. A mí me gustaría ver Max en un McLaren, que es un coche más convencional, donde cualquier piloto, me da la sensación de la parrilla de salida, se montara en un McLaren. Cuidado que está Oscar ahí. Tendría la posibilidad de poder luchar por las primeras plazas o ganar. Yo creo que cualquier piloto. En cambio, no todos los pilotos pueden llevar el coche de Max. Eso es lo que quiero decir. Eso seguro. Esto para mí es clarísimo, ¿no? Y entonces, Max con un McLaren, ¿cambiaría este McLaren hasta destrozarlo, por decirlo de alguna manera? ¿O se adaptaría al McLaren y le sacaría el máximo rendimiento al McLaren? Yo creo que además Esto le das sería una lata de cerveza con ruedas y va... O sea, yo creo que tiene esa capacidad de adaptación. Mira, con el Ferrari en Nürburgring, en el Nordschleife, que no había rueda en subida, se sube en la tercera vuelta, hace el mejor tiempo. Tiene un Porsche donde rueda, y el otro día hablé con Lechner, que fueron los 50 años del aniversario de la empresa, y me dice, Andy, es que vino a hacer un test con el Porsche contra todos los pilotos de la Super Cup, que son tíos. Yo creo que es lo mejor que hay a nivel de piloto de GT en el mundo, son los pilotos de la Porsche Super Cup. Son tíos que luego pasan a GT3 y te ganan todo. Un Wiven, o sea, Kevin Estre, me da igual, puedes elegir los que quieras. Matt Campbell. Y el tío
le metió 2 décimas al tío que hizo la pole el fin de semana siguiente en Red Bull Ring. O sea, le das lo que sea. Yo creo que este tío o sea, es un Senna. Quiero decir, es si no el mejor de lo mejor que ha habido. Pero es que es lo que tú has dicho, es capaz de hacer que un Red Bull que no debería estar allí vaya así. Por tanto, es una garantía para cualquier equipo, da igual donde le subas. Realmente es un tío milagroso. Sí, pero también pero sí, todo esto que has dicho es completamente de acuerdo contigo, pero el Red Bull, que es un coche que no debería estar allí, también es por culpa de él. Esto es lo que te quiero decir. No será. No sé si me he explicado. No será, Joan, Joan, que el auto hoy día, el Red Bull hoy, no es un auto que está ahí y que él lo ha modificado a su estilo de manejo para poder llevarlo ahí. No, es que lleva ya del año pasado que era así. Sí, pero del año pasado el coche ha modificado, ha extremado el auto para beneficio de él, pero para poder llevar adelante un auto que no debería estar ahí. Pero, disculpa, eso es lo que creo yo. ¿Esa no creéis que es la historia de la competición? Porque claro, es así. O sea, el Red Bull es para Max Verstappen y no para el segundo piloto. Y el Ferrari parece para Leclerc, para Leclerc y no para Lewis Hamilton, pero como en su momento no lo parecía para otros pilotos que sufrieron mucho también vestidos de rojo. Y me estáis hablando de Max Verstappen y su compañero de equipo, o me estáis hablando de Marc Márquez y Pecco Bagnaia con la Ducati. La Ducati era una moto fabulosa que llevó a tricampeonar a Pecco Bagnaia y de repente llega Marc Márquez. Y Bagnaia parece un aprendiz. Es que es muy fuerte. ¿Te das cuenta? O sea, pero es que no se trata ¿estamos hablando de lo mismo? Es que no se trata de democratizar. democratizar. Ha cambiado tanto. Sí, la moto ha cambiado mucho, Joan. La moto en cuanto a geometrías de suspensión, en cuanto, o sea, dictadas por Marc, por la forma de conducir de Marc. Y la prueba vez que... Pues esto es... no quiero hablar de motos ahora, pero... Sí, pero es igual. Estamos hablando de... La Ducati se conduce... Lo que un piloto hace al equipo. Por eso. Cómo el piloto guía... Pero tú lo sabes mejor que nadie. La de Musevici ahora se conduce como Marc conducía la RCV 12 con la rueda trasera. O sea, antes Marc llevaba la Honda gobernando desde la rueda de atrás. Y esto nunca fue Ducati. Esto nunca fue Ducati. Y ahora sí lo es Ducati. Lo digo porque el equipo pequeño, el coche parece más competitivo que el Red Bull. O sea, el Racing Bull, dices. El Hadjar hizo... Bueno, es que el Hadjar no se despegaba. Hadjar ahora hablaremos de él. Estamos hablando... No, pero es que todo el año... Pero hay que poner en valor también la estrategia de Laurent Mekies. Hay que poner en valor el trabajo de Alain Permain. También. Gran conocido tuyo. Alain Permain. También. Él fue. No, Mekies está en Red Bull. Sí. Sí, es verdad. Alain Permain es el team principal de Visa, Car, Racing Bulls, vamos. ¿Quién esperaba, no? Esto de Hadjar. Yo creo que la mayoría de la gente reconoce. Pero en la primera carrera empezó mal. Por cierto, podium de Hadjar. Un saludo para Helmut Marko y su familia, de parte de... Seguro. Después de lo que dijo en la primera carrera. Acordaos cómo ninguneó al bueno de Hadjar y todos dijimos, hombre, se ha pasado. Planeaba algunas dudas sobre Hadjar, o al menos de mi parte por lo que había pasado el año pasado, cómo había dominado en ese final a Bortoleto a él, y algunos detalles que no terminaban de cuajar y que llegando a la Fórmula 1 se podían hacer más grandes, ¿no? Esas pequeñas deficiencias que pueden tener algunos al llegar. Pero es su primer año en Fórmula 1. Se convierte. Y ayer se mantuvo todo el tiempo sin errores. En ritmo justamente con Max. Con Russell detrás apretando a la gente que aguantó. Con un Mercedes oficial. O sea, la pregunta, ¿hoy día lo suben a Red Bull y se va al 15º lugar? Claro, es que eso es una buena pregunta. Yo creo que no quiere saber nada. Debe estar todo el día no lo está pidiendo. Esto es lo que... No, yo creo que tiene los días contados, está claro. No. Creo yo. Y debería sacar ya el próximo compañero de Max. Yo tendría hasta miedo de ir allí, porque te encontrarías un coche cualquiera le que solo lo puede llevar Max. Sí. Y esto es anormal. Esto sí que, en un equipo Martin, esto es anormal. Llamado por Honda y Lance Stroll que se vaya de reserva a Flashing Meadows a jugar a tenis, que le gusta mucho.
Bueno, vaya. Hay una. He leído en algún sitio una nota en la cual Stroll dice que se va, ¿eh? Sí. Bueno, se lleva, ¿no?, rumoreando un tiempo. Sí, no le echaremos de menos. Últimamente, ¿eh? De Oye, ayer o antes de ayer. Hadjar ayer se convirtió en el piloto francés más joven de la historia en francés, ¿eh? Que ha habido buenos pilotos en Francia. El piloto francés más joven de la historia en subir a un podium y el quinto más joven en la general al subir al podio con tan solo 20 años, 11 meses y 3 días. Y posiblemente el más simpático. Eso es un cachondón. Porque los franceses no tienen no es la característica principal la ser simpáticos. Prost El chaval. Prost no te parecía simpático. No, nunca lo fue. ¿No? No, simpático no lo fue. No. Más simpático era más simpático, Nicky, que te decía alguna burrada siempre, ¿no? Prost era muy callado, muy tranquilo. Carolina de Mónaco no piensa igual. Ni la Estefanía tampoco. Estefanía. Porque es de saber. Vale. Oye, y gran resultado para los Racing Bulls. Siempre he hablado de Toro Rosso. Gran resultado para como un los piloto Racing que Bulls. le llama Toro Rosso. Sí. Primera visita al Martín. podio desde el Gran Premio de Azerbaiyán del 2021, también gracias a un piloto francés, Pierre Gasly, que recordémoslo, militó justamente en lo que antes era Toro Rosso. Bueno, yo creo que hemos repasado el podium, pero ha habido muchas más cosas. No sé si queréis apuntar algo más de McLaren respecto a lo que hemos dicho. Creo que hemos hablado sucintamente de la escudería de Woking y evidentemente, insisto, lo que ha dicho Eduardo, yo no puedo estar más de acuerdo con él. No sé vosotros lo que pensáis, pero la mayoría de las pistas que vienen ahora... Yo no sé si esto, bueno, porque evidentemente los dos pilotos de McLaren son conscientes de que esta es la oportunidad de su vida. No sé cuál de los dos tiene la idea más sabida, está compenetrado con la idea de que una oportunidad de luchar por un mundial puede que te pase una sola vez en la vida. Yeah. Entonces, me da la impresión que Piastri tiene esto muy bien interiorizado y que Lando Norris, no sé, tengo alguna duda, como que él dice o él piensa que supongo que le puede pasar en el futuro una o más veces. Esa es quizá la diferencia. Leía en Autosport, después de la carrera de Budapest, leí un artículo muy bueno que creo que firmaba Marc Blandel, creo que era de Marc Blandel. El artículo era muy bueno porque decía la lucha entre Piastri y Norris. ¿Qué puede decantar el título? Y decía, a lo largo de lo que queda de año, todo va a ir muy parejo, a no ser que alguno de los dos cometa, el primero de los dos que cometa el gran error de un 0, quedará descartado en la lucha por el título. Bueno, no tenemos una bola de cristal, Marc Blandel tampoco, pero es cierto que 34 puntos ya es una diferencia insalvable. Pero insalvable, vuelvo a pero repetir, importante. un problema mecánico o un toque con Max lo que decía o algo... Andy. Puede suceder, esto es evidente y es claro, ¿no? Y estos 25 puntos que han perdido, el otro los puede perder y la cosa se puede balancear. A mí lo que me gusta es que, primero, que son dos pilotos tremendos, fantásticos y que da la sensación hasta que se llevan bien. Al menos a nivel exterior, esta es la sensación que da McLaren. Segundo, que el equipo está trabajando fantástico y que los deja correr. Ahora que el campeonato de constructores está bastante holgado, que gane el mejor. Esto, y que ellos, de la forma que van, a mí vamos, aparte de ser McLarenista. Exacto, en el corazón tengo McLaren y mucho McLaren. Lo que es evidente es que esto es una gozada. Es una gozada tremenda, porque ¿quién se puede permitir en Fórmula 1 lo que acabo de decir, ¿no? Que los otros pilotos vayan y que ganen mejor, con respeto? Sí. Aplausos para Zak Brown y para Andrea Stella. Han hecho un trabajo brutal. Y para Ron Marshall, que ha hecho un coche... Ron Marshall, el chico que vino... Pero el técnico, el director de Ferrari. ¿No ven ustedes que hoy día es una tendencia
A mí me da la impresión de que no veo muchos pilotos 1 y 2. Pero una sensación mía. Ferrari. En general, no. ¿Quién dice quién es el número uno ahí? Yo tampoco lo veo. Yo los veo que todos libres con respeto. No veo, claro, McLaren está un poquito adelante, pero dime un equipo donde veas donde hay un piloto como antiguamente, Aston Martin que en entrenar. Es cierto que Lance Stroll tiene más puntos que pero Fernando Alonso más allá de la carambola, como dice pero Andy. no, o sea, no es por machacar a Stroll, ¿eh? No. Creo que sí. Pero en las 27 últimas carreras, perdón, Fernando Alonso ha quedado en 26 delante de Lance Stroll en los entrenamientos. Pero eso significa por resultado. Pero yo digo, yo fuera Lawrence Stroll y quiero que mi hijo llegue arriba y traigo no solamente al mejor piloto o a uno de los mejores pilotos, sino que traigo al mejor profesor y al mejor desarrollador del auto, que sería Fernando en este caso. Entonces, pero número 1, número 2. ¿Tú crees que no? No siento, pero ahí si tuvieran que pelearse por un resultado... Pero es que una cosa es ser un líder, que es lo que es Fernando, y otra cosa es número 1. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Ahora, si te fijas, en la mayoría de los equipos está bastante democratizado, o sea, está mucho más equilibrado. Un Albon Sainz... Lo que dice Eduardo. Un Albon Sainz, un Hadjar Lawson, porque Hadjar está mejor en resultados, pero yo creo que a nivel de tratamiento de equipo, un Hamilton, Leclerc... A ver, Leclerc es Ferrari y Ferrari es Leclerc, pero joder, es que un Hamilton no es uno que, oye tú, como segundo. No, no ha llegado ahí como segundo, eso seguro. Otra cosa es que luego el otro se lo pueda ganar y tal. Pero quizás no es un Schumacher Irvine, exacto, por ejemplo, o un Schumacher Barrichello, un Felipe Massa o un Barrichello, que eran final, lacayos y que los ficha Schumacher. O sea, al final, el que decidía quién era su compañero de equipo era Schumacher. Yo creo que a Leclerc no le han debido preguntar mucho por Hamilton, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando Eddie Irvine decía que él era el segundo mejor piloto de la parrilla? Eso decía siempre Eddie Irvine, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ya. Más chulo que un 8. Tenía varios récords, Eddie Irvine, dentro de la pista. Fuera también tenía algunos. Tenía algunos. Tenía algunos. Sí, el mejor empleado pagado de Ford, ¿no? Un día. Sí, esa no la sabía. Una vez el CEO de Ford cuando dijo. Estaba con De La Rosa. Con Jaguar. ¿Quién es? En Arrows, ¿no? ¿Quién es este? Jaguar. Ahí en Estados Unidos, ¿no? En Detroit o no sé. Dijeron, oye, ¿quién es este empleado que tenemos que cobra tanto? De Ford. Seguro que cobra tanto. Al vicepresidente le hizo muchas gracias. Muchas gracias, sí. Hemos hablado de Aston Martin, Fernando Alonso. Un fin de semana que arrancó espectacular, con unos libres sensacionales que bueno, nos hicieron cuestionar si realmente habían hecho vacaciones o no obligatorias en Aston Martin, porque el coche iba muy bien. Doy fe que las hicieron porque escribí a Pedro cuando estuve en Silverstone. Y no te pudo contestar. Para ver si me hacía un tour de la fábrica alguien. Me dijo, Andy, estamos en closure vacacional. O sea, no hay nadie en la fábrica. Y pasé por delante y no había nadie. O sea, y anda que a Pedro le mueves de Mallorca en el mes de agosto, ¿sabes? No que me lo hiciera él, que me consiguiera un tour, porque está enfrente del circuito de la fábrica. Está claro. Bueno, pues Fernando acabó octavo en la carrera, después de haber hecho 10º en la quali y tras unos libres magníficos, que llegó a segunda posición en libre 1, ¿verdad? Y luego estuvo muy, muy regular. Pero pésima estrategia de nuevo de Aston Martin, porque, claro, ¿cómo se entiende que Lance Stroll salió el último? Última fila, sí. Salió el último. Y terminó por delante. Y llega hasta séptimo, parece, la séptima posición en la clasificación. Fue de lo que se quejó tanto Alonso, ¿no? Después de la carrera, que dijo, ¿cómo puede ser que hayamos hecho algo tan mal que... Y es que no es la primera vez, Víctor. Bueno, por eso lo de los puntos también. Tuvieron un poco de mala suerte, ¿eh? Entraron a cambiar los neumáticos y después... Sí, las dos veces el safety. No, en la segunda vez le salió bien, pero en la primera le salió fatal. Le puso atrás. Lo puso atrás del todo. Pero ¿cómo ¿no? remontó, querido? Sí, no. ¿Cómo remontó? Pero esto es Fernando. Es que Fernando sigue siendo Fernando y a la que el coche empieza a oler un poco a racing, ¿no? A coche de carreras, él saca los dientes y te lo mete donde nadie te lo mete. O sea, extraordinario. Otra vez extraordinario. Ayer vimos algún adelantamiento.
A mí me flipa, es que Sí. me encanta. O sea, tengo que reconocer que un tío con 42 años, con ese nivel de... Y- 43. y hubo- 44. 44, Joder. sí, Hubo sí, un Yo tengo momento, 40, hubo un sí, momento sí. que su ingeniero le pregunta cómo van los neumáticos así, y él dice, déjame estar, Déjame en ¿cómo, déjame estar, ¿cómo voy a ser de los neumáticos o del no sé qué si estoy aquí recuperando sitios? No, o sea, Pero el nivel de commitment que tiene Fernando Es es, muy es bestia. digno de admiración. ¿eh? Sí, Yo creo que os lo sí, conté sí. una vez, ¿no? Me encontré con Luis García Abad cuando era su manager hace unos años, ¿eh? En el aeropuerto de Barajas, y Fernando estaba haciendo, ¿te acuerdas? Esa época hacía de todo, hacía el WEC, el Dakar, el no sé qué, Daytona, y me dice, Andy, estoy preocupado. Me dice serio y tal. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, estoy seriamente preocupado. Y le miro y digo, ¿pero por qué? Este tío tiene un problema. Tiene un problema de que, dice, tiene una obsesión. Tiene una obsesión y ya lo ha llevado a un nivel, porque en Fórmula 1, oye, entiendes que, joder, es la Fórmula 1 y tal, pero es que da igual lo que haga. Se lo lleva siempre al exponente. Entonces, yo creo que eso es el nivel de commitment que tiene Fernando Alonso, ¿sabes? Que es que le da igual a lo que se suba, que el tío es un currante, un profesional, un fuera de serie. Aparte, tiene un talento innato bestial. Por eso lo admiro tanto, porque al final, tantos años y tantos resultados tan duros. Es un tío que tendría que ser 5 veces campeón del mundo, como poco. Y Andy, Ostras, lo es duro, ¿eh? importante, o para confirmar todo esto que has dicho tú, o sea, un tipo que tiene 2 campeonatos de Fórmula 1 y en el pit lane los pilotos lo tienen Sí, sí. aquí arriba. Sí, sí, No, sí. no el telespectador o el fan de Fernando, no. La Fórmula 1 en general. La industria. En general y los pilotos, que son los, dijéramos, el exponente máximo, lo tiene a Fernando como si estuvieran hablando con Hamilton o con Schumacher. Es Lo que tienen yo estoy al muy de nivel acuerdo con eso. con dos campeonatos. No hay nadie en la historia que esté reconocido como es Fernando a nivel personal. Ojalá le funcione el coche el año que viene. Entre las 5 personas que estamos en esta mesa, que hemos visto unas cuantas carreras a lo largo de nuestra vida, sumamos, bueno, Joan ahora me dirá que no, pero como pilotos al menos sumamos los mismos campeonatos mundiales que Johnny Herbert, es decir, ninguno. ¿Cómo que no? Esto viene por Como Fernando. como pilotos he dicho. No. Como pilotos. Tú tienes campeonatos del mundo. De pilotos y de Bueno, hombre, constructores. pero como piloto no lo has ganado tú. Pero yo no he sido nunca piloto. O sea, Yo tampoco. pero yo he ganado los campeonatos. Sí, era por joder a Johnny Herbert solo esto. Es que Herbert se pasa un poco. ¿Qué le pasa a Johnny Herbert? ¿Por qué? Llama la atención nomás, nada más. Sí. Sí que lo oye, si no. Bueno, y a aparte, mí me parecía un tío consiguió muy que lo echaran de la FIA. Hemos convivido con él. Sí, pero es como que le tiene tirria a Es que Fernando. no es pero normal, es que no es o sea, normal. de verdad. Hay que se desahogue con algo. Hay cosas muy Es interesantes en la vida para desahogarse. es muy inglés y hasta el mismo Martin también era un poco así, ¿eh? Brandon. Sí, también era un poquito. Pero Menos, Johnny menos. Herbert era Johnny diferente, ¿no? ataca. Ataca. Johnny ataca, no sé por qué. Ataca. Bueno, Fernando pero- también le contesta. ¿eh? O sea, Por esto. Hombre, normal. Es que Perdona. hay un pique O sea, allí entre los dos que... 156 grandes premios ha disputado Johnny Herbert, ha ganado 28. Es decir, 4 menos que los que tiene hasta el momento Conmigo. Fernando Alonso. ¿Eh? Conmigo. Vale. Y, hostia, hay que tener un poco de respeto para un campeón del mundo, bicampeón del mundo, y para una leyenda como... Y a mí me parece innecesario decirlo del Matusalén del paddock que debería coger la puerta y que en Aston Martin lo que tiene que hacer es potenciar a Stroll, con lo cual, bueno, menudo criterio tiene Johnny Herbert. Tiene que potenciar a Stroll y despedir a Fernando Alonso. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y por qué se meten esos fregados? O sea, Es que es es innecesario. porque le pagan para meterse en esos fregados, para decir una tontería como que acabas de decir. Pero mira, No, Me yo no he parece- dicho, lo he dicho. Mira, es que estamos de acuerdo todos. O sea, es que no hay que darle más bola. No, claro, Pasemos al siguiente punto. Claro. Sí, Vale. Yo solamente voy a agregar que sí, en el tiempo que sigo a Fernando, lo noto una persona mucho más cercana, Sí. más simpática, más alegre, con todo el vecindario que tiene alrededor y con todos los problemas que debe tener seguro. Sí, no. Bueno, el ya ha vecindario crecido. que tiene últimamente es muy bueno. No voy a dar más No, detalles, el pero vecindario es muy bueno, pero yo te digo resultado, porque un tío Yo lo como veo ese Andy, maduro. a ese nivel de competitividad enferma,
enferma. Que quiere ganar hasta las chapas. Que quiere ganar hasta la payaya, todo. Max Verstappen, Fernando bueno, Alonso, perfecto. Ayrton Senna. Pero tiene 44 años. Pero no nos olvidemos, Max ya está pensando en que no todo en la vida son carreras. Tiene ni 4 premios, mundiales. Ya está con una patita fuera de alguna manera. Que la familia, eso a Fernando no se le ha cruzado, pero ni en una pesadilla. O sea, Mira, no. al principio del verano estuve en el karting de los hermanos Burgueño en una fiesta muy divertida de un amigo mío que entró en la tercera edad ya. Y tú conoces muy bien la pista de los Burgueño. Y allí, cada año hay una carrera de karting donde Pedro, a mí me ha contado que, Fernando ha participado varias veces en esta carrera por equipos. Con Pedro. Y Pedro me ha contado Que no le hablaba. No, se pone insoportable. O sea, porque no quiere perder ni a eso. No, porque totalmente. Pedro, un stint que le faltaban, creo que esto fue en Dubái, que corrieron también las 24 horas, que yo las he corrido 3 años de karting y he quedado segundo. Y ellos creo que también quedaron segundos o terceros. No sé si la ganaron un año, pero creo que no. Y el caso es que a Pedro le faltaban como un par de décimas en un stint y tal. Y Fernando, cuando se bajó Pedro del kart, le echó una bronca de la leche y le dijo que cómo era posible y tal. Y claro, el otro dijo, oye, que hemos venido aquí a pasarlo bien. Dijo Fernando, no. Hemos venido a ganar. Dice, nosotros, cualquier sitio al que vaya yo, lo que quiero es ganar. En esa carrera, justamente las 24 horas que corrieron ahí en Dubái, le hizo ir a Pedro unos meses antes para entrenar. Para que conociera el circuito y tal. Sí, sí. Le La hizo carrera ir a entrenar para la carrera de karting de alquiler. Es un de puto 24 horas. enfermo. Totalmente. Tengo muchas Sí, pero anécdotas e historias con esas es un de... enfermo maduro. Yo lo veo cuando habla. O sea, está de vuelta de muchísimas cosas. Sí, ¿no? está Para mí es de el vuelta, mejor es la- Fernando Sí, Alonso de la es la historia. de la historia. pero Mejor de que lejos. ganó los títulos mundiales. Sí, era insoportable. El de los títulos era totalmente Bueno, insoportable. yo creo que Cuando las cosas la no le madurez- van tanto como él quiere, como por ejemplo ayer, a veces es interesante ver qué declaración va a hacer, a dónde va a apuntar, cómo lo va a decir. Tiene una ironía. Y Sí, una manera por la de decir ironía las que cosas emplea, yo creo exacto. que todo el mundo Sí, que... Víctor, sí. Entendemos. y Andy, ¿y quién no? Cuando estás caliente. Bueno, pero hay muchos que lo pueden decir quizás un poco más o se les puede notar más. Fernando es que lo maquilla, lo lo piensa. piensa antes. Es un tío que va 2 pasos por delante y luego Sí, que es muy inteligente. Es un tío... Totalmente. Con respecto a las ganas de competir que tiene, recuerdo varias veces, yo siempre organizaba carreras de karts después de las carreras, o en algunos países donde estábamos, ¿no? Siempre era el organizador. Y venía Fernando. Por ejemplo, hay una carrera, una de varias, que la hicimos al otro día de la carrera de Canadá 2007, cuando ganó su primera carrera Hamilton. Que no era un fin de semana. Caliente. Claro, que no era un fin de semana. El tío ahí se puso, obviamente, a ganar y todo. Y con Pedro, que tenía que venir. Claro, Pedro tenía que decir que sí siempre, ¿no? A venir. Bueno, y tú también habías Estaba. corrido en estas carreras en varias, me acuerdo. ¿verdad? Sí, bueno, Y habías ganado alguna. ¿Alguna? Mal no te iba. No, bueno, no me iba, pero ya estoy retirado, Bueno, tenías que Totalmente. haber visto esa fiesta que digo de aniversario de este amigo mío que entró en la tercera edad. Tendríais que haber visto a la mala leche, la competitividad que Sí, había sí, entre la gente Es verdad. que participó en esa carrera. Ganó un tío que no lo hacía mal, ¿eh? Sí, que no ha sido campeón del mundo, pero bueno, casi. Un tal Andy Suchek que ganó esa carrera, por cierto. ¿Qué carreras? Tú te lo pasaste ahí. Lo la pasé grada, bomba. ¿eh? Estabas Lo ahí, pasé bomba. Estaba con Emilio de Villota, con tu padre. Bueno, la fiesta era el aniversario de Andy Suchek, que cumplió 30 cumplió este verano. Qué gracias por ello. Gracias por venir y gracias por hacer de Bueno, MC. la cara de la moneda de este Gran Premio de Holanda, el podium y la cruz, este cabreo de los pilotos españoles con Fernando Alonso y también con Carlos Sainz. Fin de semana complicado, el Madrid, perdona. Sí. Y la cara ve también Ferrari, ¿no? No, ahora iremos, porque- pero estoy con los españoles ahora. Vale. A los que voy a priorizar, porque al menos llevaron el coche a la meta, que los otros no. A pesar de Lawson. A pesar de Lawson. 13º lugar. por Lawson, culpa como de le una dice sanción. Lawson, como le dice a veces Alonso. Lawson. Bueno, 13º lugar para Carlos Sainz, con una maniobra con Lawson que volvió a tener encontronazos hasta con su sombra, ¿no?
Y yo no digo que sea un mal piloto ahora, ni mucho menos, pero tiene muchos conflictos en la pista. Y Lawson, que salió octavo, acabó 12º, no estaba nada contento, porque en algún momento hubo quien pensó que Lawson podía acercarse incluso a la gesta de Hadjar. Y hablando de Williams, Albon, la cruz de la moneda también este fin de semana, salía a la cara de la moneda, perdona, salía 15º y remontó hasta la 5ª posición. Y atención, porque Albon es octavo del Mundial con casi 50 puntos más que Carlos, que son muchos puntos, y Carlos es 17º en el campeonato. Señores, esta temporada para Sainz en Williams está siendo, hay que decirlo, un desastre, un auténtico calvario. ¿Quién empieza? Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, aparte de problemas con el equipo, ha cometido muchísimos errores, Carlos, que no es una cosa habitual en él, pero los hace. No quiero hablar de mala suerte, pero da la sensación de que se tiene que ir a Lourdes y volver, hacer un baño también, ¿no? Y volver, sí. No sé si el ingeniero también o no, o todo el equipo. Pero el coche es competitivo. Algo lo demuestra. Es evidente. Sigo pensando que Carlos es mucho más rápido que Albon. Mucho. Es más rápido que Albon. Y lo ha demostrado en el pasado. La capacidad que tiene Carlos de adaptarse a un coche, no tengo ninguna duda, porque es un tipo que ha estado en 3 o 5 equipos diferentes. O sea que no me vale el que le cuesta adaptarse a este coche, porque es un tipo que se ha adaptado a cualquier coche que se le ha dado en el pit lane. Que está pensando en trabajar mucho en el equipo y no está pensando en, a veces, al 100% en lo que tiene que hacer, que es correr y estar concentrado, porque estos errores que comete a veces lo que hacen es hacerle empezar todo el fin de semana o la carrera en una posición que ya se complica la vida. O sea, tiene un coche para estar entre los 6-7 primeros y normalmente tiene algún problema que lo lleva a estar el 14, el 15 o el 16, donde ya allí los problemas son mucho más grandes para adelantar. El Tronco 3, ¿no? Te iba a decir que yo creo que lo hizo bastante bien. O sea, el incidente de Lawson, claro, es que si cogemos a la temporada, está siendo una temporada muy difícil. El incidente de difícil. Lawson fue culpa de él, ¿eh? ¿De Sainz dices tú? Sí. A ver, yo tengo... Sí. No, o sea, yo primero no le habría puesto un penalti a Sainz de, creo que fueron 10 segundos. 10 segundos. Bueno, Parece excesivo. lo de los 10 segundos es una chorrada. Pero fíjate, bueno, mira, para el nada. adelantamiento de Max y Lando es muy parecido, donde Lando le pasa por fuera y Max le deja espacio. Sí. Sainz al final de la curva es verdad que cierra un poquito más la dirección, pero Lawson tampoco le da mucho espacio. Entonces al final se encuentran. Yo no creo que fuera tampoco, yo no diría que es culpa. Joder, si Lawson le da un poco más de espacio, tampoco tenía mucho más sitio donde ir Carlos. No, yo no diría que fuera culpa Carlos. Desde luego, si hubiese sido el driver steward, no lo habría sancionado, pero para nada. Incluso lo habría considerado un incidente de carrera y tal. Bueno, porque y adelantar sobre por todo fuera porque sufren los dos. no es fácil. Pero bueno, es una temporada, está siendo una temporada muy difícil. Yo creo que a nivel psicológico es duro. Vienes de Ferrari, eres un piloto que le has plantado cara a Verstappen, le has plantado cara a Leclerc. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que Carlos Sainz es un pilotazo y tal. Y llegas a Williams contra Albon, que es un muy buen piloto, pero no tiene el nombre ni nada de estos dos que acabo de mencionar. Y de repente te pone las cosas difíciles por constancia. Pero al final Albon lo que hace es que es un tío muy constante. Si te fijas, un poco tipo Russell, ¿no? Que siempre está. Siempre está con la caña de pescar. Pero esta carrera, yo creo, si nos hubiese tocado con Lawson, habría terminado quinto, Carlos. Justamente con ese bagaje de experiencia con la que venía Sainz, de Ferrari, y de estar a la par, y de estar con Leclerc luchando con los número 1, ¿no? Él pensaba, yo creo que él pensaba y que suponía que el llegar a Williams iba a ser amo y señor y que a Albon se lo iba a comer con patatas, pero al final no ha sido así. No y las primeras, o por lo menos que iba a estar delante claramente, pero las primeras 5 carreras han sido brutalmente malas para él y han marcado un poco el devenir del año con esas críticas posteriores. En cada carrera parece que
hay que esperar a ver qué es lo que va a decir, porque se viene una crítica del equipo casi siempre, y está teniendo demasiadas cosas. Esa diferencia en puntos es enorme. En esta misma Que no es silla, normal y en Carlos, ante este mismo crítica al micrófono, equipo. Raymond Durán, y se granjeó muchas críticas, vaticinó antes del inicio de la temporada que Carlos iba a sufrir con Albon. Porque Albon es un piloto que tiene esa ductilidad y el año de experiencia en el DTM, que para muchos podría ser una tontería, yo creo que le ha hecho mejor piloto todavía. Seguro. Seguro, es que cualquier temporada que pases fuera de la Fórmula 1 en otra categoría te da cosas que la Fórmula 1 no te enseña. O sea, al final es como todo. Tú te vas haciendo más grande como piloto, más completo, cuanto más pruebas, cuanto más compites, y al final no tendrá nada que ver el coche, pero el tipo de carreras que tiene el DTM, de la lucha, el cuerpo a cuerpo y tal, yo creo que te enseña un montón. Pero yo no lapidaría a Carlos y yo creo que todos hemos tenido años malos, ¿eh? O sea, quiero decir que se puede tener un año difícil, pero es lo que te digo. Pero es raro. Pero es un año inesperado para él. Es raro. 16 o sea, se habla porque no porque si fuera malo ya ni hablas, ¿no? Claro. Estás hablando de esto porque te parece extraño que un piloto con la cualidad que tiene, con lo que ha demostrado y muy como completo, es, muy completo. Y como todos lo conocemos y que va creciendo por gran premio a gran premio, va creciendo y va siendo mejor, no encuentra este punto. Comete demasiados errores, los fallos en el coche le tocan a él. Luego tiene mala suerte. Las decisiones, la penalización las decisiones del equipo en cuanto a cambiar neumáticos, muchas le van en contra de él. O sea, es todo como si hubiera, por esto he dicho lo de Lourdes, no lo decía como como broma. Da la sensación de que hay que pasar página rápido porque hay que empezar a otra cosa, porque de momento no hay esta sensación. O sea, no. ¿Debe irse Carlos de Williams? Yo para mí sí. ¿Pero dónde va? Claro, porque no hay huecos. Bueno, ¿Alpine? ¿Volver al Alpine? Huecos puede haber, ¿eh? Puede haber un hueco con Next to Max. Sí, pero si quieren. Ya se han esto sí que está aprobado. Eso sí que está aprobado. Yo creo que esa viabilidad es imposible. Yo lo veo pero no puedo equivocar, lo veo siempre ya, si tenía el ceño fruncido antes, lo veo más agachado, más frustrado. Yo creo que cuando uno parte su vida con esa cosa como ¿cómo voy a salir de esta? Es difícil moverlo positivamente. ¿Y en Mercedes? Hombre, Antonelli, ahora hablaremos de esto. Hay varios temitas ahí dando vueltas como el de Antonelli, ya ves. Que tuvo un fin de semana Ahora vez. vamos, pero antes Ferrari. Antes Ferrari, ahora sí, la catástrofe absoluta de Ferrari. Primero con el error de Hamilton, vale, pisa una zona húmeda, pero bueno... Estaba para todos la zona húmeda. La zona húmeda estaba para todos. Y él es 7 veces campeón del mundo. Exacto. Es para todos y él es 7 veces campeón del mundo. Y encima va muy bien en agua. O sea, además va bien en agua. Y ahora viene Monza, imaginaos, casa de Ferrari, con la presión que hay habitualmente allí, vienen de un doble rosco. Pero es que además Hamilton arrastrará una penalización de 5 posiciones para la parrilla, salida por no haber respetado la doble bandera amarilla preventiva de riesgo en la acumulación de personal en la parrilla, ¿no? Jodido, ¿eh? Que eso sería un burnout o algo que lo haría muy cerca, ¿no? Porque tampoco entiendo muy bien. Tú cuando llegas a la parrilla y sabes que tienes que ralentizar, esto lo lleva haciendo 20 años. Dice la estadística, al análisis de la telemetría, que solo bajó 20 kilómetros por hora la velocidad de paso de la curva. En la curva respecto a los entrenamientos. Y los comisarios de la FIA han interpretado según el punto 44 precisamente, 44.1 del reglamento deportivo, que no es suficiente. No es suficiente esto. Y luego también, penalización. Me parece una chorrada también, ¿eh? A mí me parece una gran chorrada. Lo que hay que hacer es limpiar la parrilla de fantasmas. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ya, pero no de Holanda, en general. Pero el equipo sigue estando en la parrilla. El equipo está en la parrilla, pero si hubiera menos gente, si hubiera menos payasete en las parrillas, pues a lo mejor no tendríamos que tomar estas medidas. Sí que es cierto, hay un momento en que, ahora no me acuerdo si fue Hadjar o fue Lawson,
que le recuerdan, tío, que hay una amarilla. A Lawson, en la Lawson, ¿verdad? Y dice, dijo, me has salvado. me ha salvado la vida, porque es cierto que en una curva No peraltada lo vio. la visibilidad es más complicada. Y esto sucede en Monza. Sí, pero bueno, en la última donde curva. Tú has corrido en Monza un montón de veces y tú sabes que en las últimas posiciones de la parrilla, no porque tú hayas estado allí en las últimas Pues posiciones, no, la verdad es que no. pero tú sabes que saliendo desde atrás en Monza no ves los semáforos. Sí, sí. Hasta que colocaron los semáforos bajos no ves la salida. Y ahí sucede un poco, como en México también, que la última curva es complicada de visión. Pero claro, 20 kilómetros por hora menos, pero meterle 5 posiciones a un piloto para la siguiente carrera, cuando además la siguiente carrera es Monza, es Italia, es en casa de Ferrari, son ganas de tocar, como decimos en Cataluña, lo que no suena. No sé, yo no lo vi, ¿eh? O sea, no puedo hablar de algo que no he visto. No, Tampoco, yo yo he sabido a tampoco, posteriori. pero Pero cuando un piloto va ¿No a te parece una parrilla. parida, Joan? Pero cuando un 5 piloto va a posiciones. parrilla ya Muy sabe, severo, ya muy sabe severo. que ya no los- tiene que ir rápido. Sí, pero aparte van, hasta el último momento van calentando Calentando neumáticos. O sea, ya lo sabe. Y la gente está fuera. La gente está... los mecánicos y todo, una vez los coches salen, los mecánicos se van a un lado y tienen el tiempo suficiente para pasar al otro lado para irse dentro del boxe. O sea, que no No, y entiendo- que el Fórmula 1 frena que vamos, o sea, no lo paras entiendo, en 20 no metros. entiendo, quiero no, decir que- no entiendo Muy el severo. por qué muy, esto, pero muy bueno. severo. Sea como sea, desastre para Ferrari, Lewis Hamilton con el error, el choque de Antonelli con Leclerc, ¿no? Leclerc se salvó Sí. porque yo creo que hubiera estado penalizado después de pasar a Russell por fuera de la pista. Porque lo No pasó, había espacio. O sea, pero a mí me lo encantó pasó- el no, adelantamiento. no, Estuvo Sí, bien. me encantó el adelantamiento, pero por fuera de la pista. No, pero no metió las 4 Las ruedas, 4 ¿eh? ruedas. ¿Sí? Total. Sí, estoy con Total. Joan. Estoy con Las Joan, 4 pero ruedas, Me porque pareció, no había Laguna, espacio. me pareció un Laguna Seca Sí, de me- Rossi. pero es que me parece guapísimo. porque encima Totalmente hay por fuera. la piedra- Guapísimo. Hay la piedra A mí me encantó. con resina. Claro. O sea, la piedra Sí, no sí, salta. no, sí, sí, es, sí. es una zona que si lo sabes, La primera Sí, capa, sí, la pasa primera recto. parte puedes tiene- meter fácil 3/4 Sí, sí. partes del coche allí, ¿no? Oigan, yo me quedo con cuando Norris recupera la segunda posición. Extraordinaria. Extraordinario, con cómo le mete un bocado. Grande a un tal Norris. Max Verstappen. Grande Norris. Claro, o sea, me quedo con esto. Me quedo con el adelantamiento por fuera de Charles Leclerc. Me quedo por un exterior que vimos a Fernando Alonso en la peraltada. No me acuerdo quién era, pero fue la hostia que el adelantamiento. Los dos hubo dos de Alonso, sí, el de Hülkenberg y luego A Hülkenberg, Bortoleto. gracias, Víctor. A Hülkenberg. Sí, sí, sí. O sea, que no es fácil adelantar a un tío con tanta experiencia. Y como en Hülkenberg. el mismo sitio también En el adelantó a mismo- Colapinto de una A manera Colapinto. muy parecida. Gracias, Víctor. Es cierto, pero joder, es que estamos penalizando esta generosidad en el pilotaje. Sí. O sea, Lo curioso es que todo esto se produce en un circuito que a priori todo el mundo indica como que no se puede adelantar. Pero Oye, al fin y al pues- cabo, a pues yo veces. me lo pasé no sé bomba. si. Claro, a veces parece que si es por llevar la contraria o De qué, todas pero se maneras, producen que este nos la tipo de cogemos con papel de situaciones. fumar. De todas maneras, Hubo carreras hablábamos de aburridas, Ferrari y Ferrari está lejos de ser un equipo con posibilidades de ganar un gran premio o de luchar por un título. ¿eh? O sea, en este momento, por lo que sea, no acaban de... no da la sensación de que hagan el step para hacer estas 2-3 décimas para adelante, ¿no? Están allí, todo el mundo ha crecido, ellos también, y se han mantenido en esta posición. Y sabemos que Leclerc es un pilotazo y que Hamilton es un pilotazo. Y que Hamilton esta carrera parecía que le tenía un poco más por la mano el coche, estaba mucho más cerca de Leclerc. Pero los dos hicieron una carrera yo soy italiano, horrible. soy un tifosi y el domingo en Monza cojo la bandera de Red Bull Racing. Sí, no cojo la de Ferrari. Porque si un equipo te pone cachondo este año, es el ex Toro Rosso, el ex Minardi. ¿O no? El que es ferrarista, Sí, ya da lo igual, sé. O sea, ha sufrido hombre, mucho, pero, claro, El oye, que es ferrarista ha El sufrido italiano mucho, perdona todo, perdóname. Uy, todo. tanto. Ferrari es una cuestión de Estado. Es religión, se llama. Religión. Religión. Es más que Estado, es más que Religión. Bobby, ¿a ti que te gusta el fútbol? Es la Nazionale, Ferrari Algo. y el Papa. Pero tienes alguna cosa allí que me lo recuerda que te Sí, que te sí, gusta sí. el fútbol, Sí, bueno, pero. que no sé qué pinta en este museo, pero bueno, este es otro tema. A mí me parece muy bien lo de Titín,
tú lo sabes. Me parece muy bien el guante de Muhammad Ali, Sí. pero hay cosas que no. No te cuadran. No, cuando tienes otras naves aquí donde Sí, puedes sí, darte sí, estas cosas. Bobby Schankel. Te va a decir lo que tienes que hacer, ¿eh? Es Sí, acojonante, ¿eh? En su casa, ¿eh? En tu Bobby casa. Schankel, que creo que era una leyenda del Manchester United, me parece, que fue un entrenador, una vez que uno de sus jugadores se lesionó y tenía la rodilla mal, le dijo, ¿quieres dejar ya your fucking knee? Porque tu fucking knee no es tuya, hostia, que es del Manchester, tu rodilla. Bueno, pues esto es un poco Ferrari, ¿no? No es de Leclerc, no es de Hamilton, ni mucho menos de su team principal. A mí este Como la show rodilla. de tan bien que iban con Carlos y Charles, Sí. como equipo, hablo yo, como equipo, como unión, como Pero proyecto, un poco lo que... Empezaron a perder gente Bueno, buena, no Cuidado. sé, todo El este show. director- nadie a Director técnico de Ferrari y meterse se va en a McLaren. meterse en este... Ron Marshall a McLaren. Oye, McLaren es que McLaren ¿Cómo se ha te puedes- reforzado con gente ¿Cómo? buenísima. Matías te Binotto. Matías Se les Binotto, va. se va Cardinal, fuera y Aston Yo, después yo se te va. pongo un ejemplo. cierto. Hoy día viene Max Verstappen y se ofrece, caso Hamilton, se ofrece para McLaren. Y hay que sacar a uno de los dos pilotos a cualquier costo. Y ahí se arma la de Dios. O sea, no vuelve a ser el equipo que era. Te lo aseguro. Ya. Te lo aseguro. O sea, veo lo mismo en Ferrari. Que iban tan bien encaminados, tan unidos como ¿Pero quién es para el- lo complejo que debe ser correr para Ferrari. A ver, y para correr para los... pero ahora, Esa entre es la clave. todos vosotros, ¿quién es el líder técnico en Ferrari? No hay. No quiero saberlo. Ahora, ¿Tú conoces a alguien? No. Vale, ¿tú lo conoces? Sí, no. no. ¿Tú conoces? No. Entonces, era Cardile y se fue. Claro. pues, estoy diciendo, Aston Martin, ¿quién ¿no? es el líder técnico de Ferrari? ¿Quién es el que lleva el camino del desarrollo del coche, etcétera, etcétera? De Independientemente. alguna manera de Vasser Leclerc tiene y de- conocimientos técnicos. No, Vasser pero no tiene Fred al final conocimientos, es olvídate de un director team principal sí. que no tiene Y no te tienes que absolutamente. meter ahí tampoco. No. O sea, Bueno. ¿dónde está este líder técnico? Con toda la pasta que tiene Ferrari, no pueden tener un líder técnico de renombre, digo yo, ¿eh? O un aerodinámico de renombre. O Bueno, pero ya sabes que eso de alguien de, aerodinámica es para los que no saben hacer renombre. motores. Alguien Como de dijo el renombre. comentario. Alguien de renombre. Desde no. este año está Jerome D'Ambrosio, ex piloto de Fórmula 1, al lado de Fred Vasser. Está director adjunto, pero tampoco... Exacto. Nada, No. Hombre, olvídate como de eso. piloto No, lo que iba a de decir es Fórmula que algún secreto de Mercedes de una época más o menos buena, ¿no? Que les tocó, se podría haber Pero traído. ¿no? hay gente, la gente tiene mucha gente tiene un valor, o sea, un valor de decir que con pasta se compra, ¿no? Porque los otros equipos lo hacen. ¿Por qué Ferrari, con todo el dinero del mundo, no tiene un líder técnico o 2 o 3 líderes técnicos? Buena Y esto para mí es un fallo de Vasser, que es el hombre que responsable tiene de fichar. que organizar este tipo de cosas. No tiene que organizar nada más, tiene que organizar un equipo y sacar lo mejor de cada persona que mete en este equipo, ¿no? Y por esto que me da la sensación de que no van a ningún sitio. Me la han renovado ahora, así que Lo han renovado, tiene para Pero tiempo. no, pero no van. Ferrari no va a ningún sitio de Yo momento. ha sido... Oye, y hablando de falta de liderazgo técnico, ¿no está sucediendo esto también un poco en Mercedes ahora? Porque estamos viendo cómo Mercedes, el coche, se está, No, pero- independientemente del desacierto de Antonelli, Pero que, tienes el atención, mismo en líder. las 6 últimas carreras, Antonelli solo ha sumado un punto en las 6 últimas carreras. Pero Cuidado, Russell siempre está ahí, ¿eh? O sea, yo creo que es o Verstappen o Russell. Russell ¿no? está ahí. El que está con Russell los está McLaren en el podium. Es uno u otro. Es un tío Cuarto, muy sólido. siempre constante. Y el líder técnico es el mismo Ya. de toda la vida. Sí, O sea, pero el coche, Joan, Bueno, está perdiendo. el coche hay sitios y circuitos que parece que es mucho más competitivo y otros circuitos que da la sensación que no es tan competitivo. Porque hemos visto circuitos que Russell estaba allí luchando Cierto. por la pole. Al inicio del año sí. Pero ¿cuál es el segundo equipo de la Fórmula 1? Sí, O sea, si varios McLaren es el segundos. primero, ¿cuál es el segundo?
varios Piénsalo, segundos. Red Bull no, porque el segundo piloto está en el pozo. Ya no lo fue el año pasado. Un equipo que esté un poco más equilibrado en cuanto a coches y pilotos es Mercedes, porque al final, aunque Ferrari Antonelli no segunda haya... en el campeonato, Mercedes tercera, con Williams quinta y Aston Martin en la sexta No, pero posición. esto ni se acerca. Y Red Bull en la cuarta plaza en este momento con un solo piloto. Es lo que te voy a decir, con Con todos los un solo puntos piloto. sumados por uno. Un solo piloto. Como el año pasado. Pero lo de Antonelli empieza a ser preocupante, sobre todo para su futuro. Porque, insisto, o sea, al margen del viaje que le mete a Leclerc, otra penalización por exceder la velocidad máxima permitida en el pit lane. Es duro que digamos esto de un chaval de 18 años. Sí, ya lo sé. Es que tal vez ese es el problema. Sí, por eso digo, pero decir, joder, lo que le espera en su futuro, es que acaba de empezar. O sea, es que está. Me parece que, claro, comparas Pero es que con a lo mejor le han Hadjar. dado un caramelo envenenado. Claro, Andy. le comparas con Hadjar, con Bortoleto y tal, y no todos tienen la misma capacidad de madurez con 18, 19, 20 años. Es que. Ni la experiencia. Es que, pero ya No. no es solamente. Claro, es que la experiencia viene con esto, ¿no? Viene con estar subido al coche. De carreras, o sea, tú tienes un Bortoleto que te ha ganado Fórmula 3, te ha ganado Fórmula 2 y está en Fórmula 1. Es que él no ha ganado. Él lo que ha hecho es muchísimos kilómetros en un Fórmula 1. Pero carreras, ha hecho menos que los que todos Eduardo, los que Hay hemos un hablado. punto y un punto ahí de la inmediatez hoy día, Sí. que nos tiene jodido a todos. Ya. Que Sí. es como uno dice estos ejemplos, ¿cuánto se demora un piloto en ponerse encima un circuito y hacer el tiempo? Y hay pilotos como Fernando Alonso que lo hacen en una vuelta y hay otros que necesitan 5 vueltas. Y hoy día queremos que todos lo hagan en la primera vuelta. Y creo que eso también, esta misma vida que llevamos hoy día de inmediatez, que si no hay un resultado instantáneo, ya hay que desechar. A Y no mí, le damos al tiempo a inicio nada. del año, a mí me Absolutamente pareció nada. extraordinario. Sí. A mí me pareció extraordinario. No cometía errores, era rápido, Estaba ahí, sí, estaba cerca de Russell. O sea, algo, no sé si la presión o. Como dicen en o, el o golf. quizás no tiene un coach detrás que lo calme o que lo. Pero ahora sí comete más de un errores. error. En Demasiado. golf siempre se dice que el handicap aflora en la segunda vuelta, en los segundos 9 hoyos, ¿no? Y tal vez a Kimi el handicap le está aflorando ahora. No quiero imaginarme la presión que tendrá encima esta semana corriendo en Monza, en su casa, este próximo fin de. No más de la que tuvo en Imola. Y en Imola fue fatal, Joan. La carrera de Imola fue la que marcó el punto de inflexión. Sí, sí. Coincido contigo Sí. en que hizo unas primeras 5 carreras buenísimas, pero luego no hubiera sido más inteligente por parte de Toto Wolff meterle en otro equipo con menos presión, con un motor Mercedes, si tú quieres, pero un equipo con menos presión que directamente en el de Brackley. O sea que eres de la teoría de Briatore, que no me has preguntado nada, pero más o menos que venía planeando. En algún momento ¿Briatore tiene teorías? No. Cabrón. Para mí es Briatore, para Joan es Flavio, creo, ¿no? No, lo digo por las declaraciones del viernes con la Pinto, Alpine, y que justamente involucraron al mismo Antonelli, ¿no? Diciendo Briatore que quizá nos apresuramos mucho en poner a Colapinto y dijo y metió en la bolsa a Antonelli también. Justamente lo que comentabas, ¿no? Que quedó a medio segundo de puntuar esta vez. Gasly mal, Gasly último, entre los que penúltimo. Bueno, quedó Antonelli luego. La estrategia Gasly mal, fue. Sí, bueno, claro, pero todo forma parte del juego. Del juego, ¿no? Sí. Seguimos con el análisis. Buen papel de los Haas esta vez, con Berman en una extraordinaria sexta posición con un Haas. Sin parar y en. cuidado, hasta porque mitad de carrera. Toyota está trabajando con Haas y. Para el motor. Y quizás llega creciendo. un constructor nuevo, Quizás Toyota puede comprar Haas, Ocon no sería cerrando una mala- la tabla no de sería- puntos, décimo. No sería una Completó mala. un buen fin de semana para los de Carolina del Norte. Fin de semana que contrasta esta vez con Sauber, Esta vez Sauber. Horrible. El coche no iba, Bueno, sí que iba, pero lo que es la carrera peor, imposible. Empezaron con los neumáticos ya equivocados, quisieron hacer un invento, no les funcionó el invento, les pillaron los safety cars como le pilló a Fernando en la primera vez. O sea, ellos habían entrado y después. Pero luego es que no tenían ritmo y tal. O sea, no. No. Y Bortoleto hizo una salida
que perdió Muy mala. 7 posiciones. Sí, o lo hizo sea, mal. Esta vez lo hizo mal. Algo le entiendo hizo el por qué. auto, ¿ah? Algo le hizo el volante o algún Da la impresión que sí. no tenía mucho no partió. No. No, se No, quedó en los primeros metros. O falla el prácticamente. piloto o es un fallo mecánico. Entonces es igual, es un fallo. No, pero había un Y lo tema que pasa es que le de entra la el programación que algo. ¿Ah? El anti-stall puede ser que le entrara. El anti-stall le entró. Pero le sí. pasan ser que- todos, ¿eh? Sí. No, y fue Él peligroso estaba ahí incluso. parado. Sí. Incluso fue peligroso ese momento. sí. Incluso. Bueno, Monza, la Que catedral. que clasificó bastante bien. O sea, estaba el 11 o 12, si no me recuerdo Sí, mal. sí, O sea, dentro de lo que dijéramos, a ver, en este momento puede estar, ¿no? Puede estar el 9, el 10, 11, el 12 en esta posición. O sea, que el coche, yo creo que no es que el coche fuera mal, es solamente un fin de semana horribilis. Ajá. Bueno, próxima carrera, lo que decía, el templo de la velocidad, viene Monza, tope presión para Ferrari, mucha presión también para Antonelli, presión para los Racing Bulls, con un Adjar que viene a hacer bonita presión, por otra parte, ¿no? En este caso, porque hagas lo que hagas, saldrás en hombros, ¿no? Después de haber hecho tercero. Bueno, Presiona a Racing Bull, no. Yo creo que no tiene. Esto no al la tiene contrario. todo. expectativa. Al Expectativa. contrario. Tú, ¿Sí? o sea, un equipo que tú no esperas nada y haces lo que hizo, que es meterlo en podio por primera vez en este año y el chaval, etcétera, te crecen un poquito las alas. Ahora, o sea, te lo crees. Te crees que puedes hacerlo, que ya no es imposible. Yo creo que también te refuerza como equipo pequeño. Y esto mucho. te refuerza muchísimo, como equipo Ayer pequeño. el chico este... Presiones para Ferrari. Que no me Que sale de el nombre, Ferrari sí se ¿cómo espera. se llama? El de las entrevistas. Sí, que lo hace muy bien. Mira, hay que felicitarle por las brillantes entrevistas Estoy de acuerdo. que ha hecho este fin de semana. Me gusta mucho. Con mucho criterio. Tomás Slaffer, perdona. Ah, Tomás. No me acordaba tu nombre. No sabía. Bueno, Tomás. pues que hizo unas entrevistas muy buenas. Pues Tomás Slaffer dio en la celebración de los Racing Bulls una noticia que dije, sí señor, que los Defiance habían cambiado, dieron la oportunidad a la gente que quiso a cambiar el vuelo, salían el mismo domingo y dijeron, oye, Para un celebrar. podium como el de Hadjar hay que celebrarlo como Dios mira. manda, porque como dice Jorge Lorenzo, hay que saber disfrutar de la vida siempre y hay que celebrar las grandes ocasiones, ¿no? Justamente llega. Y Jorge en eso es un champion, evidentemente. Y justamente También. Racing Bulls, Toro Rosso, o quizá también le podemos llamar Minardi, Sí. llega al sitio donde lograron esa estructura, al menos, no como Minardi, llegaron a lograr 2 victorias, Es una cierto, con Vettel Vettel. y otra con Gasly. Con agua, ¿no? La de Vettel fue con Sí, agua. Monza. Fue bajo el agua. Mucho. Bueno, agua. pues cerramos ya un poco el análisis y yo quiero antes de abordar unas cuantas noticias, quiero que os fijéis en este gráfico que nos ha preparado nuestro compañero Dani Plamadala. Gracias por tu aportación y tu creatividad. Fijaros en este gráfico que significa un resumen de la mitad de la temporada de este 2025, donde hay una serie de cosas que yo creo que está muy bien de analizar, ¿no? fijaos en el gráfico, hay muchos datos que son interesantes. 827 millones de fans en este 2025, lo cual significa un incremento considerable en el crecimiento interanual. Fijaos la diferencia que hay respecto, por ejemplo, al 2018. Un 43% de los fans actuales en la Fórmula 1 tienen menos de 35 años. 221 millones de fans solo en China, atención. Andy, 52 millones de fans de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Analízame esto, tú lo puedes hacer mejor que nadie. Bueno, el crecimiento ha sido exponencial desde Drive to Survive en Estados Unidos. Hay una fiebre ahora mismo por la Fórmula 1 tremenda y de ahí que haya 3 grandes premios. Es que es muy fuerte tener Austin, Circuito de las Américas en Texas, tener Miami y Las Vegas, te lo dice todo. Si no hay 50 y pico millones, no hay el interés. Y otra cosa que también leí mercado es americano. las mujeres, ¿no? Las mujeres, Sí. Muchísimo incremento Ha crecido, enorme sí. de las mujeres. Muy, ¿Por muy qué? buena noticia. ¿Por sin qué? duda. Por eso, porque se ha convertido en un poco Mira, Hollywood. un 42% de, aquí lo vemos en este gráfico, un 42% de los fans de la Fórmula 1 actual son mujeres. En YouTube los highlights han crecido un 30%, los highlights. Bueno, claro, esto también es mérito de Dura la Vita, ¿no? Evidentemente, ¿no? Obviamente. Todo. Obviamente.
3,9 millones de asistentes a las primeras carreras de este 2025. 6 récords de asistencia que han caído a lo largo de la temporada en los circuitos y 7 récords de visualizaciones en eventos de Estados Unidos. Atención, 7 récords. Esto lo que hace, eso está muy bien, muy esto bien. lo que hace es que el valor de un equipo, el valor de la Fórmula 1 crece. Valor de Liberty, Y el sobre señor todo. Liberty, Liberty, el valor de lo han Liberty hecho bien ahí. Lo han hecho muy con bien. todo y la estrella. Lo han La hecho muy película bien. entiendo que está hoy día en la que No, es lo más- está petando. La película lo está reventando. petando. Yo todavía no la veo. Tengo las cifras de la película. Yo no lo he visto. ¿Que no la has visto aún? No, yo tampoco. Bueno, Bueno, a yo no ver, había visto no hasta hace quiero- poco. no quiero vais a verla. disfrutar mucho de las palomitas. Tal cual. No os lo perdáis. Además, tenéis que ir ahora ya, porque ahora que hace calor en el cine se está bien. Brad Pitt es muy guapo. Javier Bardem lo hace muy bien. Voy a esperar a la plataforma La yo. señora que es ingeniero, Yo también. Sí, lo voy a ver en que hace casa el yo. papel de ingeniero, es una maravilla como ingeniera, porque claro, consigue que un equipo de la noche a la mañana salga Pero del último oye, lugar de la sin parrilla. spoilers, porque no lo he visto todavía. Bueno, que no te imaginabas que era así. Que no, No, te bueno, imaginabas pero que una era historia de previsible. Hollywood, obviamente, pero como nos gusta la Fórmula 1, Bueno, en fin, y muchos tópicos más, muy bien filmados, muy bien filmados. ¿te gustó, Andy? Bueno, yo creo que es lo que necesita ¿Más que Rush? el deporte. No, hombre, no. O sea, No. es que no podemos comparar. No, es como si no, me pues comparas Bueno, Weekend of a Champion de Jackie Stewart, que es una película, es un must si no habéis visto, Sí. con esto. Es que no tiene nada que ver. Hombre, es pero, que es de pero- Polanski, ¿eh? Es de Esta Polanski. peli es de Polanski, Sí, correcto. Andy. No, lo sé, Cuidado, lo sé. Pero es que, bueno, y Polanski la grabó él entrevistando a Sí. Jackie en la mesa del hotel de París. O sea, la película es No, otro es rollo. El documental hablas tú. Sí, es documental película, sí. ¿Lo pasamos acá? Pues es. Sí. para Con mí él. es la peli. ¿Pasaste esa película aquí? Una Sí, peli. con él. El paraíso hicimos en la un- tierra, amigo. Claro, hicimos un remate incluso para... Bueno, pues esta película es lo que la Fórmula 1 de hoy en día necesita para que un 40 y pico % sean mujeres, para que los jóvenes de menos de 30 años. O sea, yo creo que está bien ideada. Y la tenéis que ver, ¿eh? Simplemente por estar en la industria. 600 millones de dólares, habéis oído bien, 600 millones de dólares lleva recaudada la película F1. Se gastaron casi 400. Sí, la se gastaron película muchísimo dinero. deportiva de mayor recaudación en la historia, superando a Cars 2, la peli de dibujos animados O sea, 2 extraordinaria. años, ¿no? Para hacerlo. La peli con mayor recaudación en sus primeros meses, protagonizada por Brad Pitt. Una peli calificada con la máxima nota en CinemaScore, que como sabéis es un sistema de valoración de lo que ha gustado la película a los espectadores. Durante la producción recordemos que estuvieron más de 185 horas de metraje, se rodaron a lo largo de los grandes premios, más de 2.000 horas de material de retransmisión de Fórmula 1 recopilada para hacer la película, en la que participaron casi 2.000 personas en la producción de este film, con aproximadamente unas 400 personas en cada carrera dedicadas a la grabación. Grabación que se hizo en Silverstone, en Hungría, en Monza, en Zandvoort, en Las Vegas, en Abu Dhabi, en Japón, en Bélgica, en México. Estreno en Nueva York, donde no asistió Max Verstappen, por cierto, al que... Y se al que grabaron, la peli, y se grabaron muchas escenas que no han salido en la película. que no han salido en la película, con lo cual, a ver si no va a haber una Claro. secuela. Pues vinieron que sepas que vinieron a Austin, A Austin. pero a rodar no la película, sino a dar vueltas, porque el cast, los dos protagonistas se tenían que preparar antes de ir a Abu Dhabi, y la carrera, siendo en octubre, es previa a la última carrera del año y tal, entonces vinieron a rodar en la pista durante 2 días y no se bajaban del coche. O sea, era todo el rato... ¿Y era en Fórmula 1 o No, con el- Fórmula con 2? ese No, F2 pero luego, adaptados. después del estreno Sí, de la luego vino- película, y luego vino rodaron Brad con Pitt. el McLaren con... Solo Brad Pitt. ¿Y qué tal lo hizo? ¿Tú estabas allí? No estaba. Lamentablemente estaba, me lo perdí, no. Pues, Justo- pues has mangado una Este gorra de viaje. GPX del equipo, porque te he visto en varias No, fotos, no, pero esa es otra, Con es el- otro GPX. Ah. No, no. Ah, no, ese no estuve, Carla pero- estaba muy arrepentida de no haber estado. Bueno, pero mi equipo me contó que fue muy chulo, que lo hizo bien y que al final, bueno, salió en todos lados. A nosotros nos vino muy bien, lógicamente, porque Cota salió en todos los sitios, se hizo viral.
Sí. De darle la oportunidad también por parte de Zach Brown. Exacto. Pero me han dicho A nivel de marketing, me han un dicho que genio. Brad Pitt lo hizo francamente bien. Pero es que el tío tiene bastante tacto. Yo sí que estuve los días que rodó con el F2. Sí, ¿y qué? Y estuve con él y tal. Y todos los coaches suyos son amigos míos que han corrido contra mí y tal. Y me han dicho que tienen como mucho talento natural y tal. Pero claro, luego cuando lo llevas a la pista y lo pones con un piloto de verdad, pues hombre, es que claro, tiene 60 años, un tío que no tiene experiencia previa, pero Ya estaba faltando. para eso, no, ojo, va muy bien, ¿eh? ¿Y qué tal el trato de Brad Pitt? Porque a veces la gente dice Encantador. que los tíos así muy guapos no somos agradables. No sé por qué se ríen. No sé por qué se ríen. Encantador. Conmigo grande, fue qué un grande. señor. Sí. Estuve hablando un buen rato con él y muy, bueno, un señor. Bueno, pues a los que se ríen, ahora voy a daros una noticia. Ahora, cabrones, ahora voy a daros una noticia que os va a gustar. Está embarazado. Lo parece, pero no. Atención a los próximos días. Este fin de semana, como sabéis, tenemos MotoGP en el circuito de Barcelona-Cataluña. Podría ser que este fin de semana se anuncie en Montmeló la renovación del contrato que vincula al circuito de Cataluña con Liberty Media para las próximas temporadas. Si no se produce el anuncio este fin de semana, no va a tardar mucho más en hacerse porque ya hay acuerdo entre Liberty Media y los gestores del circuito de Barcelona-Cataluña. Como sabéis, antes del verano, la Generalitat dio luz verde a la cantidad de dinero, y esta no es una noticia reservada. Si consultáis los documentos oficiales, lo podréis ver. La Generalitat de Cataluña ya dio luz verde a la cantidad con la que estaban negociando el circuito de Cataluña y Liberty Media para la renovación del contrato para las próximas temporadas. No estoy en condiciones de deciros, o no puedo deciros, si este contrato es a largo plazo o si, como creo que va a decirse, es bianual. Es decir, que habrá al menos alternancia, no sé si con Madrid o con otros circuitos, a lo largo de las próximas ediciones del Gran Premio, que, como sabéis, pasará a denominarse Gran Premio de Barcelona-Cataluña. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo con esta noticia, Víctor? Bueno, es una buena noticia. Muy buena noticia. Una muy buena noticia, porque cuanto más carreras haya en España, evidentemente es un punto muy, muy positivo para la Fórmula 1. Y bueno, resta saber cómo será, ¿no? Cómo será exactamente ese acuerdo, pero la mejor noticia, claro. Joan. A ver, no me sorprende porque básicamente hemos sido soldaditos de rasos, ¿no? O sea, nos han dicho para aquí, y para allí, hacer esto, hacer lo otro. Y hemos hecho lo que han pedido Liberty en el circuito. Nos hemos gastado un pastón. Hemos hecho un circuito precioso. Lo tenemos bien conservado. Es un circuito que todo el mundo le gusta, que va a volver en invierno. Cuando salga el nuevo coche va a ser un punto de referencia para los nuevos coches. Aunque no lo veremos, porque serán entrenamientos aunque sea entrenamientos cerrados, que es otra chorrada que no la entiendo, pero bueno. Pero, o sea, que no me sorprende. Me gustaría saber esto de la alternancia. Esto no me acaba de convencer. Y yo espero lo mejor de Madrid. Para mí los circuitos urbanos, depende de qué circuitos urbanos, no me gustan. Eduardo, has visto, Joan se ha autodefinido también como un soldadito y le dijeron, vete al peluquero, y fue al peluquero. Ya se lo dijo en su momento Ron Dennis. Esto lo hago porque sudo. Sí. Eduardo, ¿qué te parece la renovación? La alternancia, lo único que... Ojalá por Chelsea, por este museo, obviamente que me encanta. Me encantaría que hubieran 2 premios en España, sería genial. No lo veo factible en el tiempo, por la cantidad de demanda que hay de muchos países que quieren invertir lo que no está escrito por tener un gran premio. Precisamente por eso va a haber alternancia. Y la alternancia, obviamente, que no es bueno. No es bueno porque la gente se olvida rápido. Depende, porque no estresas tanto las arcas de financiación del Gran Premio, no estresas tanto a gente que no está tan de acuerdo con la celebración del Gran Premio.
no estresas tanto a patrocinadores locales que pueden aportar su soporte también para la carrera. Hay muchos. O sea, ¿estás puntos de diciendo que vista. tenemos que dar gracias a Madrid, así? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hombre, si no estuviera Madrid, Es no que sería depende- alternancia, ¿eh? Bueno, es Ya- que yo no ya- digo que la alternancia sea con Madrid. Y ahí- Claro, Yo digo que la alternancia es con otros países. Sí. con otro O sea, yo circuito hablo de europeo. alternancia con otros países, Con porque otro, claro. a priori Madrid ha firmado 10 años ¿Y consecutivos. ¿Cuáles de otros países que tú sepas van a estar en esta misma? Pues, por ejemplo, la carrera en Imola. Bélgica. Y ya se ha anunciado. Sí, además. pero es obvio, hay dos. Sí. Lo mismo que habría dos Pues, aquí, por ¿no? ejemplo, sería un lugar con el que Pero- alternar. Estados Unidos no. Estados Unidos mantendría sus tres Tres. carreras. Andy, ¿qué te parece a ti la noticia? Me parece genial, no puedo estar más contento. Yo creo que al final alternar es la mejor alternativa. Desaparecer sería el problema, ¿no? O sea, al final estamos pidiendo más porque estamos mal acostumbrados. Llevamos mucho tiempo disfrutando del Gran Premio y es verdad que ahora se nos hace un poco raro pensar en eso, pero yo creo que Antes fue así. es lo que te iba a decir. Yo creo que el que siga, aunque sea alternando, es muy importante. Y si esta noticia se hace oficial, yo creo que es una gran noticia. ¿Silverstone también? Sabes que no. Quiero preguntar, ¿van a alternar Silverstone? Sabes que ¿Van Pero a es mejor esto que ¿Van a desaparezca, alternar Spa? Spa creo que sí. Creo que sí. Pase, sí. ¿Con Creo quién? que Sí. Spa es uno de los circuitos Spa que y puede Imola alternar. creo que sí. Y Creo que sí. Precisamente por estas tensiones ajenas al mundo de la competición de gente que pues, les molestamos. Les molestamos. Bueno, y para terminar, ahora sí, antes de bajar la persiana de este... Me has dado un bajón. Bueno, pero va a tener Fórmula 1 el circuito. Y eso es lo... Faltaría menos. Cadillac. Yo quisiera que valorarais también muy rápidamente, ahora empezaré contigo, Andy. Cadillac, que ya ha anunciado el secreto peor guardado de la historia, su nómina de pilotos para el año del debut 2026, con Valtteri Bottas. Su nombre ha sonado para sustituir a Colapinto en Alpine y Flavio Briatore todavía está riendo precisamente a partir de eso. Dos veteranos de 35 años, Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez. Avanzaba aquí Xavi Martos precisamente en Dura la Vita. Entre los dos suman 532 grandes premios disputados con 16 victorias y 3.435 puntos acumulados. Y eso sí, los mismos campeonatos mundiales que Johnny Herbert. Fewer called, fewer still are chosen. Do you want the spotlight or the legacy it leaves behind? The godfathers of American glory. The rock stars of culture. Cadillac has defined the road, and now the fastest roads of all. Not for a season, but for a future. A man has but one destiny, but destinies are written together. We've been expecting you. ¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Corrí con mi familia, acompañado de amigos, con tu aliento en cada curva y con la esperanza de millones que soñaban conmigo. Por el apoyo que me han dado todo este tiempo, estaré siempre agradecido. Por eso hoy quiero decirte que no vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso. ¿Qué te parece la noticia, no? ¿Es buena una apuesta para pilotos tan veteranos? Para un equipo nuevo probablemente sea una buena estrategia, ¿no? Porque al ¿No es final- mejor combinar un veterano con un rookie o con alguien muy joven? Lo primero es que yo no sé el acuerdo que tendrán, pero no creo que sea un acuerdo de más de 2 años, esto para empezar. Entonces yo creo que para un equipo nuevo que es un proyecto, ellos lo han dicho, si os fijáis en la entrevista, lo que repiten los dos es
es un proyecto que empieza de cero, es todo nuevo, estamos muy motivados y muy ilusionados porque estamos siendo parte de algo y vamos a hacer parte de la historia. Yo creo que esto te resume un poco la intención de Cadillac. Entonces, yo creo que la decisión probablemente no sea una decisión descabellada. Yo habría fichado a Sainz porque creo que Sainz tiene esa parte. ¿Sainz hubiera querido ir? No lo sé, pero tanta incógnita. No quiso irse a Audi. Bueno, yo lo habría intentado, que igual lo han intentado, no lo sé. Pero no me parece nada descabellado y desde luego un rookie en un equipo nuevo es complicado de gestionar. Ya. Hablaron en su momento con Mick Schumacher, con Zhou Guanyu. También ha sonado Frederick Besti, segundo en la Fórmula 2 en 2023. Han hablado con un protegido de Fernando Alonso, Felipe Drugovich, con Jack Crawford, gran piloto, actualmente segundo en la Fórmula 2, con Paul Aron, integrante del Alpine Junior Team. Y atención, porque hablaron también con Colton Herta, piloto americano, una de las grandes revelaciones de las últimas temporadas en la Indy, pero que tenía un problema, y es que no tiene la superlicencia, por lo que, atención, Colton Herta podría abandonar la Indy a finales de esta temporada, y esto lo sabrás tú muy bien, para correr en la Fórmula 2, para que le den esta superlicencia. También se habló de Arvin Lindblad, muy joven, 18 años, piloto vinculado a Racing Bulls. Y hablando de la Indy, desde Red Bull han desmentido el interés por fichar a Alex Palou. Ayer domingo terminó la temporada de la Fórmula Indy, de la IndyCar, con una muy buena noticia. Segunda posición de Alex Palou. No pudo firmar la 9ª victoria de la temporada, pero fue una carrera muy chula en la que quedó en la segunda posición. Hace bien Red Bull no ofreciéndole el coche a Alex Palou. Hace bien Alex Palou no yendo a hacer de escudero de Max Verstappen. Lo único, no sé si es empezar por el final, pero yo creo que cuando la Fórmula 1, si la Fórmula 1 te llama, estés donde estés, yo creo que nadie debería decirle que no, sea cual sea la situación, creo, ¿no? Cada uno después tiene sus situaciones particulares, pero si Red Bull lo intenta, me parecería una muy buena noticia. Si en realidad pero Marco lo ha desmentido, ¿eh? ¿Cuántas cosas ha desmentido Marco también? Cierto. O ha dicho. No digo que pueda ser, pero que si está dentro de las posibilidades, sería una grandísima noticia, creo que para todos, incluso para los implicados, ¿no? Y hablando de Red Bull y de Helmut Marko, desde Cadillac también han desmentido el interés por hacerse con los servicios de Christian Horner como team principal de esta formación, como se había rumoreado. Por cierto, Eduardo, ¿ya te has cambiado la tarjeta de crédito para el año próximo? Sí. Ya tengo una ya. Ya la tenías. Ahora me la mandan con otro color. Lo que está es quemada. Con color papaya. Con una color que está papaya. sobregirada siempre, sí. Y es que en 2026 McLaren cambia la denominación oficial, como sabéis, y pasa a denominarse McLaren Mastercar Fórmula 1 Team. Los equipos cada vez tienen los nombres más largos, más largos. Irás a Abu Dhabi, ¿no? Tiene $100 millones más largo. Bueno, claro. Al año. Entonces, que será un problema. Que no es la primera vez que está ese sponsor en Fórmula 1 como denominador de equipo. Estuvo, vamos a decir el equipo, pero no llegó a correr ninguna carrera. En el año 97 con Lola. Se llamaba Lola Mastercard. Sí, allí hubo una movida, una movida allí con el responsable no era el Mastercard internacional, era Mastercard Inglaterra. Si no recuerdo mal. Pero allí hubo un movimiento de maletines y hubo cosas muy raras. Digo que, Eduardo, hablando de dinero, estarás en Abu Dhabi, ¿no? Espero poder ir. ¿Vas a ir a la subasta? Espero poder estar. Es que para eso ha renovado la tarjeta de crédito. Claro, por eso se lo preguntaba. Sí. Es que hay una subasta increíble. Sí. En el último Gran Premio del año y con la gente de Sotheby's, McLaren va a organizar una subasta que para mí es brutal. Y es que a veces, queridos McLarenistas convictos y confesos, a veces no se reconoce la grandeza de este equipo y de esta marca, reflejada en un lugar como este. McLaren pone en subasta en Abu Dhabi, en este último Gran Premio, los coches con los que convierten al equipo de Woking en el único equipo del mundo capaz de ganar la triple corona. Porque pone en subasta
El coche que ganó las 500 millas de Indianápolis en 1976. El Gran Premio, un Gran Premio de Mónaco, varios, de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans de 1995 en su categoría, en la que fue su primera participación en la carrera de la Sardi. Te tengo que corregir algo. ¿Sí? Dime. Es el último Indy, el proyecto 2026 del MP1 Cierto. y el Fórmula 1 del 25. Esos son los 3 chasis que van a rematar. Fíjate si te lo sabes, ¿eh? Vas a estar en esta subasta. Vamos a tratar. De mirón. Tráete algo. Tráete algo. Bolletero, Más. de bolletero. De bolletero, sí. Tráete algo. ¿Algo de quién? No le incites, que ya hay suficiente. No, aquí. No sé. La próxima ya no podemos entrar a grabar el podcast. Yo ya estoy de salida ya. Bueno, pues nada, os dejamos punto final a este Dura la Vita número 15, dedicado a analizar el Gran Premio de los Países Bajos. Ya sabéis que este fin de semana hay Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el circuit de Barcelona-Cataluña. Ahí estarán nuestros compañeros de Dura la Vita Motos. Felicidades a los ganadores de las 3 entradas dobles que han sorteado nuestros compañeros de Dura la Vita MotoGP. Y Dura la Vita MotoGP pues estará haciendo ahí algunos programas que prometen ser muy chulos y en los que, bueno, pues a lo mejor tienen la gentileza de invitaros. Si es así, estaremos encantados de ir allí. ¿Y Monza? Y Monza, evidentemente. Monza MotoGP y Superbikes también, evidentemente. El fin de semana intenso de carreras, donde además, mira, ya que me lo has dicho, ya que has querido tocarme aquí el Boraviu, donde además Tony Bow este fin de semana puede ganar un nuevo título de campeón del mundo. El 225 campeón del mundo. Exacto, o 25.000. Berta Avellán también puede ganar el título de campeona del mundo en categoría femenina. Y os digo lo de Tony Bow porque, atención, Dura la Vita, entrevista especial con el piloto de trial más grande de todos los tiempos, que este fin de semana puede ganar un nuevo título de campeón del mundo. Y ya lo anunciamos, entrevista especial con Tony Bow, que puede ganar el campeonato mundial. Como esta semana pasada, otro gran entrevistado de Dura la Vita, como es Josep García, ha ganado por 5º año consecutivo, que es muy bestia, los 6 días de enduro, los 6 días de todo terreno que se han disputado en Bérgamo, en Italia, consiguiendo imponerse ni más ni menos que a 700 pilotos. 5º año consecutivo, hay que poner en valor esta gesta. Recuperaremos la entrevista con Josep García en Dura la Vita y vamos a estrenar este fin de semana la entrevista con Tony Bow, campeón del mundo de nuevo, esperamos que así sea. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana que viene para analizar el Gran Premio desde el circuito de Monza en el Templo de la Velocidad. Gracias por acompañarnos. Feliz regreso a Estados Unidos, Andy. Gracias por seguir aquí. Gracias, Eduardo. Gracias, Joan. Gracias, Víctor.